¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una transmisión más de su plataforma Team RM. Teníamos ya bastante tiempo que no nos veíamos, teníamos bastante tiempo que no realizamos un en vivo. Sin embargo, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Yuli Pinzón, tenemos a toda la plataforma hoy con a nuestros invitados de la noche de hoy. Estamos aquí, dice arriba RM, corte tijera. Bueno, Hello. bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Hello. ¿Cómo están todos? Hola, buenas noches. Alfredo, Ahí. bienvenido a la mejor pantalla política de Panamá. Gracias. Saludos a todos en el team también. ¿Cómo andan? Excelente, Oye, con mucho aquí trabajo y en apoyo siempre al partido. la gente Me alegro. siempre diciéndonos, oye, entonces, ¿cuándo van a hacer un live? ¿Cuándo van a hacer un live? Yo, calma, eso viene, tranquilos. Ya Así que bueno, empezamos. gente, sean bienvenidos otra vez a su plataforma Team RM. Hoy con un invitado de lujo, el abogado, el señor Pallarino. Nos Gracias. acompaña. Yuli Pinzón, ¿cómo estás? Pensé que estábamos hablando de otro, pero Casi, saludos, Julie, saludos, Rafa, saludos a todo el mundo. Oye, siempre un gusto, un saludo a nuestros estimados amigos y seguidores de la plataforma. Bienvenido, Alfredo, bienvenido a las pantallas de la plataforma Team RM, donde de seguro vamos a tener pues una hora de interacción sumamente importante con información que realmente le interesa a todos nuestros copartidarios y de seguro que a todo Panamá. Así es, ¿Qué? Vamos a dar así es. inicio. Y yo creo que ya estoy transmitiendo también en mi plataforma también, que es Vallarino Panamá, creo que ya está transmitiendo también cuando me uno, es así, ¿no? Estamos en vivo, sí, claro que sí, estamos Belleza. todos en vivo. Así que, bueno, tenemos también a Panamá Este, que se está uniendo a la transmisión. Vamos Team a RM darle la Panamá bienvenida. Todos Bueno, para los grupos a para los nivel que nacional. desconocen, nosotros la plataforma tiene secciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Así que, ¿cómo estás, Edwin? ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo están todos estamos? por ahí? Todo bien, chévere. En Panamá Este, excelente. Me alegra. ¿Cómo estamos con los votos allá? Firme, de frente. Estamos saliendo, me alegra, saludos a todos. Bueno, Sí. yo creo que tenemos que empezar con el tema el momento de lo que estamos viviendo, un poquito de los intentos que tiene la candidatura, aunque también hemos estado viendo en estos días todo el derroche que han tenido ahorita con el tema de los auxilios económicos. Así que hay tema para rato el que querramos aquí. Aquí hay bastante que tejer, pero ¿qué tal, chicos, si empezamos con el tema que nos compete, que nos interesa en casa, para dejar entonces los temas nacionales y de subsidios y etcétera Los que al quieran, final? como pitcher, tiren la bola que yo bateo. Excelente. Bueno, tú sabes que estamos, Alfredo, con un tema de una demanda de inconstitucionalidad. Creo que han sido dos las que se han presentado. Una la presentó la licenciada Caramellitis y luego nos encontramos con otra versión que se hizo pública en todas las plataformas. La demanda que presentó el abogado Harry Díaz. Ya nos hemos enfrentado a Harry públicamente. Sí, ya nos hemos enfrentado, ya lo hemos vencido también. Sí. Él hizo un alegato dentro de la demanda de inconstitucionalidad en la que, a criterio mío, y me gusta respetar mucho a los colegas indistintamente de que estemos en posiciones distintas, pero en donde pide que llega a pedir tal nivel de cosas que dice que él quiere que se declare inconstitucional la candidatura de José Raúl Mulino, y que en caso tal de que no se realicen las elecciones, porque él pide que no se realicen las elecciones, o sea, que se corran las elecciones, que si no se le dé al que queda de segundo lugar, dice él en su alegato. Entonces, imagínense un alegato que ya de salida del alegato empieza aceptando que José Raúl es el primer lugar, porque ya cuando él dice, denle eso al segundo lugar, quiere decir que está aceptando plenamente que José Raúl Mulino es el primer lugar. Desde el punto de vista jurídico, esto es una demanda de inconstitucionalidad absolutamente sin sentido. No tiene sentido, yo presenté mis alegatos en contra el día de ayer en la Corte Suprema,
Y no tiene sentido por varias cosas. En principio ellos quisieron decir que es que José Raúl Mulino no había ido a primarias. Ese es uno de los argumentos que tiene la demanda. Y los temas de primaria no son temas que se ven en la Constitución. La Constitución de nosotros por ningún lado habla de qué partido tiene que ir a primarias, cuál no, cuántas personas tienen que haber para ir a primarias, etcétera. Eso es un tema de la ley electoral. Y la ley electoral tiene distintas formas en que una persona llega a ser candidato. De hecho, por ejemplo, el señor Martín Torrijos no pasó por una primaria. El señor Melitón Arrocha no pasó por una primaria. El señor Ricardo Lombana no pasó por una primaria. Todos ellos lo hicieron a través de sus convenciones en el partido, etcétera, porque la ley prevé que ese es el mecanismo por el cual debían llegar en su momento dado al cargo como candidato a la presidencia. En el caso de nosotros, establecía que Ricardo Martinelli, es decir, el candidato a presidente inicial, pasó una primaria. Y toca entonces ver si ahí tenemos una bulla de alguno de los micrófonos. Toca ver si José Raúl estaba, de acuerdo a la ley, correctamente seleccionado como vicepresidente. Y en ese momento, en efecto, José Raúl fue designado por una especie de poder general que se le da por la ley y por los estatutos internos, se le da al candidato presidencial. Sus partidos y la ley le dicen al candidato presidencial, tú escoges quién es el vicepresidente. Es decir, la ley establece eso. Y después de que eso se hace, incluso se hace otro ejercicio democrático a través de los dos directorios, que son los entes que les toca hacer esto, los dos directorios del partido RM y del partido Alianza. Entonces, con eso tenemos claro que la candidatura a vicepresidente de José Raúl Mulino estaba debidamente escogido. Después de eso, es la ley la que dice que si por cualquier motivo se elimina, como ilegítimamente se eliminó a Ricardo Martinelli, pero por cualquier motivo se elimina a un candidato legítimamente elegido, quien asume eso es el suplente, en este caso el vicepresidente, que es José Raúl Mulino. Este tema ya ha ocurrido antes, no es la primera vez. Por ejemplo, en el caso de Mayín Correa no fue a unas primarias cuando ella compitió para diputada. Quien en su momento dado fue a primaria fue Ricardo Martinelli. Cuando lo eliminan del cargo de diputado en el año 19, Mayín Correa, su suplente, asume el cargo de principal. Y sin correr con ningún suplente, Mayín corre sola y gana. Y de hecho ha ejercido la curul por 5 años. El segundo argumento que ellos establecen es el de que el mismo día de la elección de un presidente se debe elegir un vicepresidente. Y eso lo establece el 177 de la Constitución Nacional. Pero también el artículo 147, por ejemplo, en el caso de Mayín Correa, establece que el mismo día en que se elige a un diputado, también se elige a un suplente. Y Mayín Correa corrió sin suplente. ¿Por qué se hace eso? Porque las excepciones a la norma vienen precisamente de dos escenarios que contempla el derecho y que se conocen como causas de fuerza mayor o de caso fortuito. Por ejemplo, la Constitución de nosotros también dice que la Asamblea Nacional estará constituida por 71 diputados. Eso es lo que dice la Constitución. Pero cuando aquí se han dado impugnaciones de candidatos a diputados después de elecciones, han habido muchos candidatos a los que no se les ha podido dar sus credenciales. Muchos diputados no se les pudo dar sus credenciales. Y por muchos meses la Asamblea estuvo constituida por menos de 71 diputados, pese a que la Constitución Nacional dice que deben ser 71 diputados. Y esto es por una razón de fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, porque hay circunstancias que no se pueden vencer en el momento ante la ausencia y eso hace que
pues tenga que ser esa una realidad. Ajá. El Tribunal Electoral, para ya culminar y no hacer de esto tampoco algo demasiado largo, el Tribunal Electoral es el que cuando se aplica la regla del 362, que es una norma legal, es decir, deciden subir al suplente a la candidatura principal, el que toma la determinación por constitución en el artículo 143, numeral 3 de la Constitución, establece que el que de manera privativa, el que de manera definitiva y el que de obligatorio cumplimiento le toca agarrar y revisar las normas electorales y cómo se aplican y cómo se llenan los vacíos electorales es el Tribunal Electoral. Entonces ya hubo una decisión del Tribunal Electoral que es definitiva, que es obligatoria y que además por constitución es irrevocable. Es decir, ellos mismos no pueden ni siquiera revocarla. Es una decisión ya tomada. Que aquí hay grupos económicos, políticos, que han adversado y que se han metido también en la justicia durante el tiempo de Ricardo Martinelli, es algo que merece que nosotros estemos atentos. Aquí en Panamá pasaron cosas muy feas en la Corte Suprema de Justicia, como tener que hacer un proceso en el que no te lleven a los testigos al juicio, en el que tener que hacer un proceso en donde te variaran los términos de casación. Y mucha gente me dice, oye, ustedes tienen que tener cuidado con eso, y le digo, claro que lo estamos teniendo, y claro que estamos observando el proceso, porque aquí nos van a ver duro en las calles y nos van a ver como nosotros veamos un escenario distinto. ¿Cuál es el escenario distinto aquí? Uno, el primero sería cuando yo pienso en la forma en que buscan establecer un fraude. Si el gobierno quisiera hacer un fraude, yo digo, ¿para qué lo van a hacer? Esa sería mi primera pregunta, porque Gaby no está de segundo. O sea, que no es que tú vas a decir, bueno, vamos a quitar a esta gente y ganó Gaby. No, Gaby está de quinto o de sexto. Así es que bajo ese concepto no tiene ninguna lógica que el gobierno impulse eso tanto, porque de hecho, si por ejemplo nos quitan a nosotros y vamos a poner, aunque los tres están muy pegados en las circunstancias, pero y a 20 puntos de José Raúl hacia abajo, pero vamos a poner que aquí ganara Martín Torrijos. Yo no creo que el PRD actualmente quiere que gane Martín Torrijos, honestamente, porque ellos tienen sus diferencias muy fuertes. Sí. No creo tampoco que quiere que ganen los Manas. No sé si Rux, y la verdad es que no sé hasta dónde les cumpliría a Rux si es que tienen algún grado de conversaciones entre ellos. Pero fíjate cómo sería la circunstancia del país si eso llega a pasar. Imagínate que el tipo primero de catombe que se viene en el país, el caos que se viene si eso llega a pasar, en donde vamos a tener a una población que está representada en cerca del 40 o más por ciento de gente que son pro la candidatura de Ricardo Martinelli primero y luego la de José Raúl Mulino también, van a estar reclamando claramente un doble fraude que se ha dado dentro de esta circunstancia. En el caso específico de José Raúl, he visto voces adicionales, voces como la de Ernesto Cedeño, que no nos apoya a nosotros, Ana Matilde Gómez, que no nos apoya a nosotros, gente como el ex magistrado Arturo Hoyos, como Ítalo Antinori, son personas que no son necesariamente vinculadas a la candidatura de José Raúl Mulino, pero simplemente son panameños que dicen, nosotros no estamos de acuerdo con que esto pase. El otro día vi un tuit hasta de Bobby Eisman, y con eso ya te puedo decir muchísimo en este sentido, hasta donde ciertas personas dirían, no, hasta allá no estoy dispuesto a llegar. De hecho, Alfredo, inclusive hasta publicaciones de periódicos adversos que pues claramente, o sea, no les queda de otra que publicar lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y decir, y ya cuando tú tienes a una Cámara de Comercio diciendo, hey, esto no puede pasar en Panamá, Colegio Nacional de Abogados, ya ciertos grupos empresariales que están diciendo, oye, ¿por qué es que los grupos empresariales ven el país y ven el país en el que invierten? Claro. Y entonces, si aquí el 6 de mayo lo que hay es un caos como lo que hubo durante la época minera, y lo que va a haber es un sistema de ingobernabilidad en Panamá, ¿quién va a perder en el bolsillo? Todos los panameños vamos a perder. Nadie va a querer invertir tampoco. Aquí, o sea, aquí no se salva una persona. Pero quiero decirte, además de eso,
Ya aquí hay llamados de cadenas internacionales que se han empezado a pronunciar, tipo CNN, tipo la DW de Alemania. El otro día una televisora mexicana también. 20 expresidentes de América ya se pronunciaron en contra de que aquí haya un tema de la judicialización sobre el caso de José Raúl Mulino. Ante ese escenario, yo creo que ya no es solamente los grupos martinelistas o de Mulino o el grupo RM, Alianza y los simpatizantes que van a estar, sino yo pienso que va a haber una reacción país que esta gente no ha medido. ¿Y para qué? Porque esa sería mi segunda pregunta. El gobierno no va a conservar el poder, ellos no van a ser los que ganan una elección posterior. Y si llegara algo como eso a ocurrir, imagínate tú que nosotros tengamos entonces un presidente que todo lo que están marcando en las encuestas, los próximos candidatos son 11%, 12%, creo que lo más alto que he visto de algunos ha sido 14%, pero vamos a poner que un candidato llegue con 20% y que va a llegar con 10, 15 diputados a gobernar. ¿Qué tipo de país es el que nosotros vamos a tener? Va a ser un país demasiado fuerte, demasiado problemático. Y para mí, los que se presten para estar en esta jugarreta, ellos van a quedar muy mal ante el país. Pero hay una realidad inminente que es la que vivimos todos los dirigentes que palpitamos todos los días con las bases del partido realizando metas. Hay ciertas inquietudes y por eso estás con nosotros en el live, para poder entonces dispersar esas inquietudes que emanan de precisamente la información que pasa por algunas páginas de redes sociales y otras que emanan de los diferentes medios de comunicación. Dentro de ese proceso de análisis que está dentro de la Corte, parte de lo que a nosotros los RM nos inquieta son los tiempos. Recuerdas que no todos los panameños estamos normalmente palpitando en los procesos judiciales, y viendo esta recepción, o sea, esta admisión de las dos demandas de inconstitucionalidad, ¿qué procede dentro de la Corte Suprema de Justicia? Porque hablamos de los tiempos, hablamos si el proceso se puede dar una respuesta antes de las elecciones o posterior a las elecciones, y en el escenario que sea antes en positivo, que es lo que todos queremos, que Mulino pueda correr en nuestra papeleta y que de hecho ya está impresa la papeleta, el Tribunal Electoral ya hizo su declaración. ¿Qué es el proceso que debe ser allá dentro de la Corte Suprema de Justicia? Mira, te puedo decir que los términos de la Corte son más o menos los siguientes. Primero, los términos cuando se respetan. Porque te tengo que decir que en materia de inconstitucionalidad, por ejemplo, una inconstitucionalidad, la primera inconstitucionalidad que hubo sobre el tema de la mina tomó 17 años. Y sobre eso te puedo hablar. El tema de decidir, por ejemplo, si el matrimonio igualitario en Panamá era inconstitucional o no, esa inconstitucionalidad tomó 5, 6, 7 años. Entonces, eso son cosas que te dicen a ti cuando un gobierno está haciendo las cosas mal. Si nosotros vemos los tiempos de la Corte desde el punto de vista de cuando deben correr, nosotros ahora mismo estamos en la fase de alegatos de 10 días. Es decir, esa fase de alegatos vencería el próximo viernes, no este viernes que viene, sino el próximo. O sea, antes de eso, la Corte no puede tomar una decisión. Después de eso, el magistrado ponente tiene 10 días hábiles más para presentar su proyecto. Ya si te cuento nada más esas dos partes, ya nosotros estamos en el día de las elecciones. Pero después de eso tiene que circular el fallo y los magistrados tienen hasta 20 días después para ver el fallo. Ellos pueden llamar a un pleno extraordinario y si lo llaman yo creo que van a hacer el pleno con un montón de gente afuera, porque yo voy a estar ahí y espero que muchos otros me acompañen, porque eso sería algo ya irregular y a lo que nosotros debería llamarnos la atención si ellos empiezan a hacer algo como eso. Yo pienso que ahí tenemos que estar todos listos para ir a la calle, ponernos afuera de la Corte Suprema de Justicia, estar listos para reaccionar, pero en los tiempos normales tendrían los magistrados hasta 20 días para hacer temas de lectura y luego tienen que hacer recorrido de firma, que a veces eso toma hasta meses, los recorridos de firma.
y luego de eso, después que sale la decisión, tiene que comunicarse al demandante y tiene que comunicarse por edicto 3 días, y después de eso tiene que publicarse en Gaceta Oficial. Si tú me preguntas a mí, yo te diría que ellos no tienen algo en donde les den los tiempos ni siquiera para hacer esto antes de las elecciones, y si lo hacen después de las elecciones, que también me han hecho esa pregunta, no, los fallos de inconstitucionalidad no tienen efecto retroactivo. Así es que eso es una de las normas en materia de inconstitucionalidad, pero nosotros, como dice, nosotros esperamos lo mejor, conocemos lo que dice el derecho, esperamos lo mejor, pero nos preparamos para lo peor. Entonces, nosotros sí tenemos que estar organizados para que si aquí se llama una movilización por parte del candidato, por parte de los grupos que estamos de alguna manera viendo la parte jurídica, nosotros sí esperamos obviamente tener el respaldo de las masas y de todos los que no quieren, no solamente los que apoyan a José Raúl, no solamente los que apoyan a Ricardo, sino todos los que no quieren que esto pase en Panamá. La gente que no quiere que nosotros podamos tener una dictadura, porque es que si eso pasa, que no le quepa una duda en 100 a la gente que estamos en una dictadura 100%. Se acabó la democracia en Panamá. Pero yo me siento con ánimo, yo me siento optimista de que eso no se va a dar antes del 5 de mayo y de que definitivamente si llegasen a apurarlo sería para darle un tema de seguridad al proceso y decirle que la candidatura es constitucional, como en efecto lo es. Espero que no se dé una decisión en sentido contrario, pero nosotros vamos a estar, como te digo, faltan 24 días a partir de mañana. 24 días calendario. Te cuento porque tengo esta pregunta obligada. Ayer parte de las dirigencias de nuestro partido empezaron a enviarnos a nuestros privados en WhatsApp un video que está ocurriendo, que en realidad sí hace una explicación sobre el aspecto negativo de la inconstitucionalidad, pero en el inicio de sus primeros minutos o segundos, hace un señalamiento donde dicen que van a inhabilitar el partido y por ende a todos sus candidatos. Inmediatamente cuando nos llegó esta información de este video, porque te cuento que eso pasó ayer y hoy ha continuado la inquietud precisamente de nuestros candidatos de diferentes cargos de elección, quienes a título personal se los digo, me han llamado y me han escrito y me han dicho, licenciada Yuli, ¿esto es cierto? ¿Qué va a pasar? Y tengo la obligación de preguntártelo, Alfredo, para poder esclarecer, porque de hecho ahorita aquí en el mensaje interno del live están preguntando eso, que por favor toquemos ese tema. Entonces, te diría, ¿se lo aclaramos? Sí, por supuesto, y la respuesta es un no rotundo, no se afectaría ninguna candidatura que tenga que ver con diputados, alcaldes ni representantes de RM. En el sentido que se afecta, es en el sentido, o sea, no se afectaría desde el punto de vista de poder competir. En el sentido que se afecta es que como toda movilización política, claro, cuando tú mueves a todo el mundo para ir a votar por la cabeza presidencial y haces toda la gestión y toda la movilización, pues estarías haciéndolo ya más bien para candidatos locales versus cuando tú haces una movilización nacional. Es decir, se afecta en el sentido político, pero no en el sentido jurídico. Es decir, aquí no va a haber un solo representante, un solo alcalde o un solo diputado al que no lo dejen correr por motivo de la decisión de la Corte. Así que cada diputado de nosotros, cada representante de corregimiento, cada alcalde de nosotros tiene que estar tranquilo en ese sentido y tiene que mantenerse buscando los votos todos los días y dejarnos a nosotros la parte jurídica. La que sí se puede afectar son las candidaturas al Parlacén, que esas sí dependen directamente del voto presidencial y se estarían afectando 20 candidaturas al Parlacén. Se estaría afectando, por ejemplo, temas como el subsidio. Aquí se ha estado tirando una tesis de lo que pasa es que van a tratar de afectar el 6, el 7, etcétera. Miren, desde mi óptica como abogado, a mi criterio, esta gente lo que está tirando es a distraernos, a confundirnos, a tratar de, cada vez que sacan estas noticias, tratan de afectar, por ejemplo, a los donantes de los diputados
de las cuestiones. Claro, cuando te mandan un video como ese de ayer, no solo te llegó a ti o llegó al grupo, ese video lo vio, qué sé yo, XY empresario en Santiago de Veraguas, en Chitré, en Bocas del Toro, etcétera, y ese empresario de repente le iba a aportar $500, $1,000, $2,000 a un diputado, y de repente ve el video y dice, no, yo para qué voy a aportar esto si ese tipo yo no sé si lo van a bajar o no. Entonces, claro, hasta eso es parte de una estrategia política sucia que tratan de hacer para darle de alguna manera inestabilidad a la candidatura. Yo sí te puedo decir, yo he hablado varias veces con nuestro candidato presidencial de este tema, y el José Raúl Mulino se siente, yo estoy confiado, y José Raúl Mulino te puedo decir que se siente como 10 veces más confiado que yo. Él está muy confiado de que su candidatura va a prevalecer sin ningún problema. Buenas informaciones debe manejar. Él está bastante tranquilo en ese sentido y confiado de que nosotros vamos a estar en la papeleta el 5 de mayo. Con los tiempos que yo te he dicho a ti, si ellos fueran a hacer un nivel de locura de tratar de bajar, imagínate, si faltan 10 días para alegato, 8 días hábiles de alegato, 10 días calendario, y falta todavía que salga un proyecto de un magistrado, y falta que ponte que todos los 9 magistrados se pusieran de acuerdo y los 9, ninguno fuera a hacer ninguna observación, y que todos fueran a correr a firmar y fueran a correr a publicarlo en la Gaceta, etcétera. Imagínate que esta gente tendría que tratar de sacar a José Raúl el día 3, 4 de mayo. Entonces, para entonces mandar la resolución, para mandar la resolución al Tribunal Electoral, para decirles a ellos, impriman 4 millones de papeletas para mañana, porque tendría que ser así, y repártanlas para mañana, porque no solamente imprimir la papeleta se imprime, pero aunque tú imprimas 400,000 papeletas al día, tú te vas a pasar 10 días hábiles imprimiendo papeletas. De hecho, y cuando ese fue uno de los comentarios que estuvieron sonando en redes. Dije, no, nosotros podemos volver a imprimir la papeleta. Sí, a mi criterio, sí, ha sido en un momento dado una declaración muy desafortunada del magistrado Junca, que en este momento él está diciendo, si hoy me dicen, porque él está diciendo, ojo, Junca, que a mi criterio a veces, como lo decimos en buen panameño sin sonar demasiado fuerte, a veces se hace el pendejo, ¿verdad? En esa declaración que hace el magistrado Junca, él sabe que si a él le dicen hoy, cambia las papeletas, aunque él tenga un problema, él sabe que es posible que el tribunal logre imprimir papeletas para hacerlo el 5 de mayo. Pero él sabe perfectamente, porque él es abogado y no es ningún pendejo, pero se hace el pendejo. Él sabe que esa decisión no se la pudieran dar a él nunca ahora, porque todavía hay 10 días de alegatos y después hay días de decisión de la Corte. Entonces, esa decisión... Podrían utilizar esas papeletas, es lo que me estás diciendo. No se podría hacer nunca, hacer esto. Hay hasta un tema del 5 de mayo. A mí hubo gente que me dijo a mí que esta gente hasta estaba comprando papel adicional, etcétera. Pueden estar hasta cometiendo un peculado por andar comprando vainas que no necesitan. Pero ellos, digamos... Si aquí lo que yo sí te puedo decir, que si la Corte fuera a hacer algo completamente irregular y vamos a sacarnos que se volvieron locos, pues los 9 van a hacer algo, eso no lo pueden hacer antes del 1 de mayo o 2 de mayo. Entonces, si ellos fueran a hacer eso, que sería la locura no vista, entonces tendrían ellos que decir, bueno, vamos a imprimir de nuevo papeletas, ¿no? Y imprímela el 3 de mayo, el 2 de mayo, el 3 de mayo, imprímela. No sé si las puedan ni siquiera imprimir, yo creo que no, pero no las pueden imprimir. Repártelas ahora. Ahora repártelas el 4 de mayo para que las tenga todo el mundo, a cada rincón del país, porque las papeletas tienen que ir por el mes. Entonces, para mí no hay una lógica de que tan siquiera puedan remotamente hacer eso. Y de nuevo, ya los ojos del mundo están sobre Panamá. Ya cuando tú tienes, lamentablemente, están sobre Panamá. Lamentablemente en el sentido de que es bueno, obviamente, que tengamos de alguna manera al mundo mirando lo que está pasando para que esté atento, pero es malo porque cuando ya 20 expresidentes de diferentes países se pronuncian, eso hizo ruido en Latinoamérica. Y cuando hace ruido en Latinoamérica, lo oyeron empresarios, inversionistas, etcétera, en Latinoamérica.
y sabes lo primero que dicen es, espérate, ahora mismo no inviertas en Panamá porque eso está ya revuelto. Y no sabemos si se va a revolver más. No hay una estabilidad. Así que no hay una estabilidad. Y lo primero que necesita el dólar, la inversión, lo primero que tiene es un país con estabilidad. Ahí es donde yo digo que incluso a nivel país, la candidatura de José Raúl obviamente es la mejor opción, porque es la que trae como que dice un empate entre las partes de decir, bueno, listo, trataron de fregar a Ricardo, pero bueno, salió José Raúl y el otro dirá, bueno, no salió Ricardo, dirán los enemigos de Ricardo, etcétera. Pero y creo que la mente de José Raúl, que obviamente estuvo 5 años muy pegado a Ricardo durante el gobierno, es una mente que él entiende el concepto país. Tú puedes querer destramparle la cabeza a alguien, ¿me entiendes? Pero tú tienes que saber cuando tienes que ser medido porque le haces daño al país. Eso es como cuando a ti te invitan a una misa, por decirte algo, y tú ves a un tipo que te cae mal. Ahí no es que se te quitaron las ganas de gritarle, no es que se te quitaron las ganas a veces de pegarle, no es que tú dices no puedo hacer eso en la misa. Y cuando tú eres presidente, tú tienes que tener eso en la cabeza. Mira, es posible que este sea mi enemigo, me cae mal, pero yo no puedo poner al Consejo de Seguridad, una Procuraduría paralela, etcétera, etcétera, a desbaratar un país, que eso fue lo que hicieron 2 animales anteriores. Y entonces vamos a destrampar el país, porque el país, eso es lo que pasa. Lo que nosotros estamos viendo la semana pasada no es algo que no se anunció aquí hace varios años, se lo dijimos. Donde ustedes sigan haciendo esta pendejada, nosotros vamos a perder grado de inversión de país, el grado de inversión. Aquí ya no van a venir gente a invertir, va a haber menos turismo, va a haber menos plata, va a haber menos empleo. Y eso que se dijo hace años, esa es la realidad de la que hoy nosotros estamos viendo. Hay menos empleo, ya no hay grado de inversión, cuesta más los créditos, las cosas están costando más, los problemas que se ven de la caja de seguro social, etcétera, son enormes. Y cuando ves esos problemas, tú dices, o sea, si tú dices, en el caso de vamos a decir, un médico, un abogado, lo que tú quieras, y tú agarras y a ti te dicen yo tengo un infarto, ¿bien? Y tú vas a querer que a ti te atienda un médico que tiene 0 experiencia. Tú no vas a querer eso. Tú dices, yo quiero un tipo a mí tráeme el tipo más berraco que me atienda a mí como abogado, como médico, como lo que tú quieras. Pero que el tipo tenga experiencia en lo que hace. Y cuando tú tienes este tema en el gobierno, tú también quieres que tenga gente con experiencia. Tú no quieres gente que te diga a ti, porque yo voy a hacer estas cuestiones y esto y esto y esto y esto y muchas cosas. Te dicen palabras bonitas, palabras bonitas que no son viables. Yo he escuchado cosas que a mucha gente le puede gustar escuchar y que le pueden sonar bonito a veces, sobre todo cuando la gente está brava en un momento dado con la asamblea o lo que sea. Yo voy a meter preso a Benicio Robinson. Eso dijo los manes el otro día. Y yo dije, con chulete, ese tipo, ¿cómo lo va a hacer? Pues, indistintamente que a ti te caiga bien, mal, Benicio, esa no es la labor de un presidente. Entonces, lo segundo es que él dice, cuando le hacen la pregunta, pero usted cómo hace eso como presidente, él dice, lo que pasa es que yo le voy a dar las pruebas al procurador que vamos a nombrar, pero no sea tan animal. Si el procurador no investiga a los diputados, entonces el procurador no tiene nada que ver con los diputados. Entonces, si lo vas a hacer así, vas a hacer una salvajada. Agarra y dicen cosas muy bonitas como, por ejemplo, sí, lo que pasa es que nosotros vamos a recortar la asamblea a 31 diputados, 40 diputados, no sé cuánto. ¿Y cómo tú vas a hacer eso? Porque a ti el que te tiene que aprobar esa ley para ese referéndum es la asamblea. Entonces, dime cómo lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a convencer? ¿Cómo lo vas a convencer? ¿Cómo tú vas a hacer ese trabajo? No, porque es que yo voy a llamar a un referéndum. Espérate, que tiene que llamar referéndum tiene que pasar por la asamblea. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer esas cosas? Y si tú traes un rookie político que no entiende que va a tener que tener manejo, hombre, cuando no me entiendo con esta gente en un lado, tengo que ir a buscar los votos en el otro lado, tengo que tener, que no es lo mismo los acuerdos de recámara cuando tú sepas mover tu voto político. A veces te va a tocar hablar más con los independientes, te va a tocar hablar más con otros, pero tú tienes que saberte mover para poderle tener respuestas al país. Si tú llegas con un caudal del 20% del electorado y tienes 10
estado en la asamblea hace mucho. Y tú llegas, es que yo voy a destrampar el país, voy a hacer lo que va a quedar juzgado como en 3 semanas y media por el resto de la asamblea que no gusta de él. Y vamos a tener, yo no voy a querer que eso pase, porque va a ser más inestabilidad para el país. Las inversiones van a seguir volando. Esto se va a volver un Perú en donde aquí cada 5 años hay como 4 presidentes de Perú, en donde aquí se saca que aquí parece que esto no es, pero obviamente lo que te quiero decir es que si tú te vas a montar en un avión, te vas a montar en una cuestión, tú puedes tener el tipo que es el cura si quieres, buena gente, el cura, lo que tú quieras, pero cuando tú le dices al cura, ¿tú has volado alguna vez un avión en la vida? Y el cura te dice, no, tú no lo vas a poner piloto, por bueno que sea el cura y por lo que tú quieras, pero tú no vas a volar. Tú quieres el piloto que tiene X, Y cantidad de horas manejando el avión y que ese tipo sabe llevarlo y aterrizarlo. Y este país necesita inversiones, este país necesita obras, este país necesita muchas cosas que el equipo de José Raúl es el que sabe hacer. Alfredo, eso. Claro. Gracias por tocar ese tema, porque somos muchos los profesionales en el país que precisamente ese es un tema que así como tú lo dimensionas al tema presidencial, yo te lo dimensiono al tema desde los ministerios, direcciones y todo ese engranaje de la institucionalidad en Panamá. Parte del éxito que en algún momento se evaluó que tuvo el presidente en Canadá es que cuando fue electo colocó en cada ministerio especialistas en su área, profesionales con una experiencia que iban a aportar al manejo institucional. Entonces ahí hablamos un poco de lo que es la meritocracia, de que 100%. Los profesionales de Panamá ya tenemos que irnos, y te digo algo, yo no solamente lo digo como RM, lo digo como panameña. 100%. Yo tengo elevadas esperanzas en que en el 1 de julio de este año se dé un ejemplo al país de que las cosas se pueden hacer bien, y dándole la cara al país con profesionales idóneos en cada área y tomando en cuenta a todas las personas que se han ganado con esfuerzo una posición, con arduo trabajo. Y lo digo por arduo trabajo porque la connotación partidista de RM no es igual a los otros partidos políticos. Este partido político se formó a pulmón con el esfuerzo de las bases. De hecho, aquí está un ejemplo, el Team RM. Y no es que estemos solamente pensando en un cargo en el gobierno, no, porque no todo el mundo estamos pensando en eso. Pero estamos los profesionales también que queremos que nuestro país, este barco denominado Panamá, sea liderizado por las personas más idóneas y profesionales y que han sudado la camiseta por nuestro partido, donde se siente nuestro candidato en la silla presidencial. Eso es lo que nosotros anhelamos y yo me uno a ese anhelo que tienen las bases dentro de nuestro partido. Entonces, ese punto que tú dices de la experiencia y meritocracia es muy importante. Permíteme decirte, ese tema no solamente es un tema del candidato, el partido y los partidos que están con él, y de hecho el país entero, le toca apoyar a el candidato en esas decisiones. Y a veces esos temas son difíciles con el partido y con los grupos que apoyaron. Pero yo te puedo decir a ti, por ejemplo, en el ejemplo que te daba hace un momento, yo puedo conocer al mejor pediatra de Panamá y del mundo. Puedo conocer al mejor pediatra. ¿Ve? Y puede ser que sea el mejor pediatra, el tipo más inteligente del mundo, pero es un pediatra. Si a mí me da un infarto cerebral, yo no quiero que sea él el que me atienda, aunque sea el superpediatra, porque yo lo que necesito es un neurocirujano que me atienda la cabeza. Aquí en Panamá tenemos que tener esa capacidad de hacer zapatero a tu zapato. Es decir, cuando tú vas para un cargo, ese es el equivalente a que tú me digas a mí, Alfredo, mira, yo te considero, no me lo estoy tirando, pero poniendo que me lo estuvieran diciendo, Alfredo, yo te considero a ti un tipo inteligente, pues, perfecto, y que manejo mi mundo del derecho, lo conozco. Entonces, Alfredo, yo lo que quiero es que tú te encargues de los barcos del canal. What the fuck? O sea, yo qué carajo voy a hacer con los barcos. Mi perra vida ha manejado uno, no sé qué voy a hacer, y lo que voy a hacer un desastre. Puedes empezar aunque pueda. Sí, exacto, aunque sea vaina, no voy a servir para eso. Entonces yo lo que creo es que primero
un presidente es como un buen director de un equipo de fútbol, que él tiene que decir, este tipo sirve para portero, este tipo es un buen delantero, este tipo es un buen mediocampista. Pero no necesariamente el delantero, por bueno que sea ese delantero, pues es un buen portero. Entonces, seleccionar a cada quien en lo que pueda ser bueno, en lo que pueda hacer un buen trabajo. Yo no sé qué me salió aquí. ¿Sigo aquí? Sí. Ok. Eso es vital para Panamá. Empieza bastante por el seleccionado. O sea, por el seleccionado. Si el día de mañana a mí me vienen a decir, por decirte algo, mira, Alfredo, queremos que nos ayudes con el tema de los barcos del canal. Pues está loco. Yo no tengo una casa ahí, presidente. No hay una forma humana que yo pueda ayudarla en este tema de los barcos, o la aviación, o lo que Carrizo sea que me vaya a decir que yo no maneje. Entonces viene un poco por esas cosas, porque aquí en Panamá, por ejemplo, cónsules. ¿Cuál es la labor de un cónsul? La labor del cónsul es promover a tu país, promover las inversiones en tu país, promover lo que puedes, cómo puedes tú traer aquí a Panamá capitales, cómo los productos de Panamá puedan venderse en esos países. Tienes que tener. ¿Y qué pasa? Que aquí nombran a 10 pendejos de cónsul porque yo hice campaña o porque yo hice tal cosa. Entonces la persona que se va al consulado no sabe qué carajo hace. Entonces lo único que hace es cobrar en el consulado, que es lo que menos me molesta. Ojo, mira. A mí muchas veces me dicen a mí de los salarios altos de los funcionarios. Y ese no es verdaderamente mi problema, el salario alto. Mi problema es que no se lo gane. Mi problema es que el salario no lo justifique. Porque si tú tuvieras un funcionario que a Panamá le produce una cantidad de plata, tú dices, perfecto, que se gane lo que quiera, porque las grandes corporaciones tienen grandes gente, presidentes, gerentes, que ganan una cantidad de plata grande, pero es porque le producen a la empresa. Si esa gente le produciera pérdidas a la empresa, están votados al día siguiente. Entonces, en ese tema específicamente, Alfredo, es donde Panamá cojea. Lo que es la administración pública en Panamá cojea porque nunca se miden, no hay medidores, no hay estándar, no hay mediciones de productividad. Es más, yo creo que ni siquiera existe por parte de las instituciones como que un manejo adecuado de si las personas van a trabajar o no van a trabajar. Si tú estás en el gobierno y vas a trabajar, cobraste. Olvídate. Mira la asamblea, por ejemplo. Bueno, la asamblea supuestamente tiene creo que 9,000 y pico de funcionarios. Yo quiero ver cómo caben tan siquiera ahí, porque no caben 9,000 personas dentro de la asamblea. Pero eso estamos hablando de otros 500 pesos, son las botellas en la asamblea. Pero lo que yo te trato de decir es que, por ejemplo, primero, ¿por qué tú no tienes, hay temas en la administración pública que tienen que ver con falta de incentivo de un funcionario? Y hay cosas que peor, no solamente es la falta de incentivo, sino que los desmotivas 3 veces más. ¿Por qué? Porque tú tienes una funcionaria ahí que sí está en la caja y a veces con cara medio amargada, tú llegas y haces un trámite y anda medio brava. Y tú en verdad no sabes por qué anda medio brava. Pero esa señora tiene un problema en su casa porque precisamente no puede pagar los estudios de su hijo, o no puede pagar tal cuestión en la casa, le subieron la luz, le subieron tal cosa. La tipa tiene una cantidad de problemas. Tiene 30 años trabajando en el lugar y gana $600 y de repente agarra y porque llegó fulanito de tal, a tal pues le ponen a un pendejo que no hace nada y lo ponen a ganar $2,500, $3,000 al lado de ella. ¿Cómo eso no la va a desmotivar? ¿Cómo no va a desmotivar si ella dice, no importa si yo hoy hago 30 trámites o hago 100, yo voy a seguir ganando los mismos $600? Y yo no voy a ascender aquí a menos de que estas personas, a menos que yo me meta en el partido de esta persona o a menos que yo haga esto, otro, no voy a ascender. Yo no asciendo en base a mi productividad. Entonces, si tú no asciendes en base a tu productividad, ¿tú qué te va a molestar tu productividad? Aquí hay cosas que son sencillas. Hoy estuve me invitaron a una presentación ante la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá y estuvo una brillante participación de Mayer Mirachi. Y él decía, él estaba también exponiendo y en una de las cosas que él decía me pareció muy lógico y de hecho lo anoté porque aunque él esté corriendo ahora mismo en otra papeleta y yo le tengo gran cariño y aprecio, y las ideas de cualquier persona que sean, aunque sean de otro lugar, uno las anota. Y él decía, mira,
tú sabes por qué tú llegas, por ejemplo, a agarrar un plano en el municipio de Panamá y te toma 5 meses que te aprueben el freaking plano. Te toma 5 meses porque no lo han digitalizado. Y entonces en papel, ese trámite tiene que ir primero a este departamento. Y cuando pasa el primer mes en este departamento, entonces en ese papel tiene que ir al segundo departamento. Y cuando ahí le terminan de poner los sellos y las cuestiones, entonces va a ir al tercer departamento. En cambio, si eso estuviera digitalizado, a la vez lo pueden ver en todos los departamentos. Y a la vez yo puedo saber digitalmente, puedo saber quién hizo qué y quién está, él en su folclore usó precisamente esta palabra en la facultad, hueveando, y quién está haciendo su trabajo. Entonces, cuando tú ves esas cosas, tú dices, Panamá tiene muchas cosas que cambiar. Ayer hablaba yo con una persona que está en temas de tecnología y yo le decía, explícame por qué carajo aquí en Panamá todavía yo tengo que tener filas de 400 personas haciendo filas afuera del Seguro Social o haciendo afuera de una policlínica para sacar una freaking cita. Aquí, ¿quién no es que conoce que esto se puede hacer por WhatsApp, por internet, por donde está? Puede ser que le tengas que hacer una primera vez un registro a la persona para tener un dato seguro de la persona, pero hasta la posibilidad incluso de que cierto tiempo antes el sistema de manera automática te pregunte si tú vas a poder cumplir con la cita de la otra semana o si todavía es que la estás necesitando, porque si tú me cancelas, me pones no, no asistiré y me aprietas un botón de no asistiré, ese cupo se abre para otra persona. ¿Cómo es que algo tan básico como eso, cómo yo tengo que tener todos los días 300, 400 personas afuera de un lugar para pedir una cita? A mí esa vaina no me entra en la cabeza. Pero por supuesto, ¿tú sabes por qué pasa? Porque a un funcionario que posiblemente está en la cabeza de eso, le pagan $5,000 o $6,000 o $7,000 al mes y eso le parece mucho. Y como eso es lo que tiene en su cabeza él dice, si yo soluciono ese problema, me siguen pagando. No, él dice, me siguen pagando los $5,000 o los $6,000. Pero si no lo soluciono, también me siguen pagando los $5,000, $6,000. Aquí no va a pasar nada. Esto no está atado a un resultado, a una productividad. Eso no es una empresa privada. Entonces, ese es un problema, que tú tienes que tener grupos gerenciales aquí. Yo creo que el otro día José Raúl, que quizás no utilizó a mi gusto la mejor palabra y nos puede pasar a cualquiera. A veces uno trata de decir una cosa y termina siendo otra. Pero él lo dijo con el grupo de los docentes queriendo ser realista en lo que está. Yo pienso que un maestro puede ser muy bueno para enseñar. Pienso que hay gente con una mística para eso que quizá uno no la tiene ni siquiera. Gente que se mete al campo, se mete a los lugares más recónditos del país a dar lo mejor de sí para enseñar. Pero eso no significa que necesariamente sea el maestro la mejor persona para administrar recursos. A lo mejor para eso tú buscas una persona que sea un administrador de recursos para que esa persona pueda ir midiendo. Oye, me quedan tantos meses para iniciar, tantos meses antes yo debo tener seleccionado al contratista para que cuando llegue el momento de las escuelas yo tenga esto. Una persona que sabe, tiene una mente gerencial. Y para eso a veces hay que tocar intereses que obviamente generan pues malestares. Pero yo creo que sí, lo que pasa también, mira, lo que pasa también es que ya, o sea, ya Panamá tiene instituciones que funcionan, que quizás tengan uno que otro fallo, pero que han demostrado a lo largo de los años que han sabido administrar los recursos, que han sabido ofrecer los servicios y darle continuidad y sostenibilidad al proyecto más grande de nosotros, que es el Canal de Panamá. ¿Por qué nosotros no hemos sido capaces de emular ese sistema en otros ministerios? ¿Por qué Panamá no ha sido capaz de salir de ese círculo vicioso? Mira, yo hace unos días reuniéndome también con líderes y candidatos de diferentes puestos de elección popular a nivel nacional, yo les comentaba, miren, a mí me parece, o sea, una perspectiva pues muy personal mía. Para mí, uno de las principales anclas que tenemos nosotros
como país, quizás ha sido el canal de Panamá. Porque ponte, si tú eres presidente, tú dices, bueno, me fue mal, tengo un hoyo fiscal en mi presupuesto de 600, 700 millones de dólares. Ah, pero no te preocupes, ahorita en el siguiente año viene la inyección económica del canal y con eso yo me cubro. Es decir, todos los panameños, el país entero o la idiosincrasia del panameño siempre va como que a relajarse un poco porque, hey, tenemos el canal. Y yo siento que eso precisamente es lo que a veces o lo que en algunas ocasiones hace que el panameño no innove, no mejore. Mira Costa Rica, por ejemplo, tienen exactamente la misma situación geográfica de Panamá, quizás un poco más ancha, la misma geografía, la misma fauna, la misma flora, y ellos decidieron, ok, vamos a explotar la naturaleza sin explotar los recursos minerales. Se pusieron de acuerdo, lo han hecho bastante bien y les va bien y viven de eso. ¿Por qué nosotros como país no hemos sido capaces, si ya se nos dio y nos dijeron, ok, les vamos a construir esto, tienen una de las maravillas más grandes del planeta, donde converge más del 5% del comercio marítimo mundial. Tenemos tranques en el Atlántico, tranques en el Pacífico. ¿Por qué el panameño o las administraciones no han sido capaces de ver un poquito más allá y decir, hey, si yo exploto la situación geográfica de Panamá y hago un referéndum o hago un consenso a nivel nacional en donde todos podamos ponernos de acuerdo y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos ser un país líder a nivel regional y a nivel mundial en logística y transporte. Queremos ser un país que va a explotar todos sus recursos naturales y vamos a vivir de eso y dejamos el canal a un lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿dónde queremos llegar? Porque yo no veo eso ni siquiera en cosas tan sencillas como el turismo. No hemos sido capaces ni siquiera de establecer una marca país para vender el poquito turismo que nosotros tenemos a nivel nacional. No hemos sido capaces tampoco de realmente crear una institución a nivel agrícola, a nivel nacional, que lleve una estadística, así como el censo que se hace cada 4 o 5 años en Panamá, en donde tú lleves un registro electrónico digital. ¿Cuántas libras de papa se producen en Cerro Punta por trimestre? ¿Cuántas quintales de papas se consumen a nivel nacional? ¿Qué necesito yo para ser agroalimentariamente autosostenible y en cuánto tiempo lo voy a lograr? ¿Con qué dinero? ¿Qué necesito? Eso no sucede. Yo siento que el gobierno tiene las instituciones, tiene las herramientas, pero simplemente le deja esa tarea o ese trabajo a los agricultores, al sector privado. Y por eso precisamente es que las instituciones gubernamentales son totalmente desastrosas. Porque a nadie le interesa, a nadie pone, no existe. Las instituciones gubernamentales en un sistema que quiere ser un poco libertario, capitalista, etcétera, no deben intervenir en estar realizando la actividad. Deben ser los facilitadores de la actividad. Pero ¿por qué no pasa lo que tú dices en Panamá? Una, por temas de liderazgo, peleas internas y porque no hemos podido desarrollar precisamente nuestra marca país. Si tú mañana pones un restaurante y tú dices, es que mañana, ¿sabes qué, Alfredo? Yo voy a poner un restaurante mañana de hamburguesas. Y perfecto, tú pones tu restaurante de hamburguesas y yo voy a la semana siguiente y tú estás vendiendo comida china. Y cuando voy a la siguiente semana, tú estás vendiendo comida mexicana. Y cuando voy a la siguiente semana, estás vendiendo marisco. Entonces tú no vas a tener una identidad país. Aquí cada 5 años hay gobiernos que quieren cambiar un concepto de lo que nosotros queremos ser como país. Porque si nosotros decimos que vamos a ser un país turístico, porque nosotros queremos explotar nuestros recursos como turistas, nosotros vamos a ser un país logístico o en algunos casos podremos combinar cosas porque Panamá tiene todo un centro somos un hub aéreo, por aquí pasan barcos, podemos hacer algunas cosas de manera combinada, pero tenemos que tener la mente país yendo hacia allá. ¿Qué haces tú si tú tienes un restaurante que se gana $5,000 al mes y que de esos $5,000 al mes
se te van $8,000 en planilla. ¿Qué haces tú en ese restaurante? Puedes hacer nada más una de dos cosas. Reducir personal o cerrar. O reduce personal o logras aumentar tus ventas a 10,000 y si no te toca cerrar. ¿Qué hace este gobierno, por ejemplo, que ha manejado? El gobierno de Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino manejaron un presupuesto dentro de los 5 años de 67,000 millones de dólares. Varela manejó 105,000 millones de dólares. Y este gobierno manejó 128,000 millones de dólares. Es decir, el doble de lo que manejó el gobierno de Ricardo Martinelli. Dime dónde están las obras que ellos hicieron. Porque cuando tú vas a hacer bueno, en auxilio, ahí hay una parte por lo menos. En los auxilios económicos hay una parte. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que tú agarras, y para lo que te traje el ejemplo del restaurante de $5,000 al mes, y tú tienes una planilla de $8,000, tú empiezas a perder $3,000 al mes. Nada más estás ganando 5 y te está costando 8. Estás perdiendo $3,000 al mes. Y entonces tú, genio, dices, ¿sabes qué? Vamos a pedir $100,000 al banco. Yo voy a pedir $100,000 prestado al banco. Pero la gente pensaría que si tú vas a pedir prestado es porque tú vas a ampliar el restaurante, porque vas a hacer más actividades, porque tú quieres que gane más. Pero si tú lo que usas los $100,000, tú vas a invertir. Exacto, sí, tú vas a invertir entre comillas. Pero si tú lo que usas los $100,000 es para comerte $3,000 al mes para pagar planilla, $3,000 al mes, al cabo de 3 años te quedas sin plata y te quedas ahorcado, además, en tu negocio. Entonces, cuando Ricardo manejó deuda, que se manejó deuda en el país y que manejó un presupuesto de 67,000 millones, aquí se hicieron obras como el metro, cinta costera 2, cinta costera 3, todo el tema del metrobús, hacerlo una flota moderna. Se hizo todo el tema de los taxis para que fueran más organizados. Se hicieron leyes para que aquí vinieran más inmigrantes. Se hicieron leyes pro turismo para que aquí hubiera, en vez de 8,000 habitaciones, llegáramos a tener 30,000 habitaciones de hotel. Se hizo todo un tema que aquí tú salías a la calle y tú veías turistas en la calle, al punto que ya hasta a veces había peleas de decir, coño, es que hay más turistas que panameños. Entonces, pero por eso había plata en el país. Entonces, eso permitía hacer hospitales, permitía hacer Minsacapsi, permitía hacer aeropuertos aquí queda el aeropuerto de Río Hato, a lo mejor no se usó en el momento, pero se va a usar después. Queda el aeropuerto de David, vamos a traer aerolíneas para que aquí hagan. Y ese es el trabajo que tú haces para que llegue plata al panameño. Tú no puedes agarrar y decir, es que yo voy a pedir deuda. ¿Para qué? Porque la planilla mía, porque tengo que pagar planilla. Entonces tú estás escondiendo, porque cuando Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino estuvieron en el gobierno, aquí el desempleo, hubo pleno empleo. Aquí todo el mundo encontraba empleo y hasta venían de afuera a buscar empleo a Panamá. Entonces, ¿pero por qué? Porque ese empleo lo estaba dando la empresa privada. Que claro, la empresa privada, sí, habían obras y aquí hubo plata, se metió mucha plata, se metieron casi 5,000 millones de dólares en la ampliación de un canal. Pero esa ampliación del canal ahora está dando plata. Entonces se hizo infraestructura para eso. Pero cuando tú tienes los gobiernos posteriores, ¿a dónde están las obras de esos gobiernos? No están esas obras. Y cuando no están esas obras, lo que sí está es la deuda. Y entonces tienes la deuda, tienes una planilla inflada y ellos dicen, bueno, es que ahora tenemos, qué sé yo, 7, 8% de desempleo. Pero eso no es real. Porque tú estás diciendo que hay 7, 8% de desempleo porque tú agarraste un montón de gente que está desempleada y te la trajiste a la planilla del Estado. Exacto. Pero esa planilla del Estado, ¿quién la está pagando? No produce absolutamente nada. Está pagando todo el empresario que le vas a cobrar impuestos, el microempresario que le vas a cobrar impuestos, el trabajador que paga de su salario X cantidad de impuestos y yo tengo que pagar una carga estatal gigantesca. Ahora imagínate. Entonces, tú dices, hemos reducido. Ahora imagínate toda esa planilla con un salario de $1,000 mensuales.
Y claro, y lo peor, te voy a decir lo peor, lo que a mí más me molesta. Mira, si tú tuvieras una planilla de ese tamaño, como la tienes, y seguro 10% serían 30.000 botellas en el gobierno, pero tú le dieras a, al ciudadano, le dieras el servicio, porque tú llegas a la caja del Seguro Social y te vas a Eso sería atender, hombre, suficiente. y están esos pisos que brillan de limpio y tienes a alguien que te atiende y te Quizás, dice, oiga, ¿qué quiere? ¿Quiere una Coca-Cola? ¿Quiere un café? ¿Quiere? Oye, yo digo que la gente estuviera hasta contenta. Dice, bueno, por lo quizás menos, tuvieras una excusa. Pero Quizás. saben una pero cosa, chicos, que tú hay un dices, te están reto. atendiendo, pero lo que tú ves es un desastre. Pero Alfredo, tú Entonces, sabes tú ves un que hay, desastre y cosas como las que yo que me molestan desde el punto de vista de empresario. Mira, a mí no hay cosa que me pueda molestar más que llegar a veces a una instancia de la policía. Están Y tú llegas a una chateando. instancia de la policía. Están No, chateando. y tú tienes un tipo que está anotando la cédula. Cédula, licenciado, y tú le das la cédula. Y el tipo ahí pone el trabajo de él, que son 3 turnos, porque en la mañana, en la tarde, en la noche, el trabajo de él es anotar la cédula y a poner el nombre ahí. Y yo, que reconozco los rangos, yo de repente le veo 2 barritas aquí, le digo 3 barritas o le veo una estrella. Y esos son o un teniente o un capitán o un mayor. Y tú lo ves a este tipo y tú dices, y mi cabeza me dice, este tipo me está costando a mí $2.000 al mes, $3.000 para al mes anotar y a veces la cédula. $4.000 al mes. Y llegas un poquito más adelante y hay 2 pendejos más pidiéndote lo mismo en otra parte. Y tú dices, este tipo también me está cogiendo. Y tú dices, yo no haría eso jamás en la empresa privada mía. No. Yo no pondría un tipo que le pago $3.000 al mes para apuntarme la cédula de esto. Esto tiene que haber, si no hay un mecanismo automatizado, por lo menos buscaría a alguien que cobre el salario mínimo para hacer eso. Mira, Claro. yo Pero, creo que algo Parte, que sí se hizo muy bien durante la administración de Lucy Molinar fue la automatización de la selección del personal para las vacantes en el Ministerio de Educación. Yo te lo digo porque tanto mi padre como mi madre son profesores o fueron profesores durante su tiempo eh, de trabajo activo y yo viví por muchos años las peripecias que pasaban muchos compañeros de ella que trabajaban en una escuela, iban en las noches a estudiar, a tratar de aumentar sus puntajes, a tratar, tú sabes, de tener una oportunidad un poco mejor. Y al final, después de años de estudio, sacrificio, tiempo con sus familias, para ellos tratar de brindarle un mejor futuro pues a sus seres queridos, al final tenían que ver cómo le llegaban al director regional, cómo pagaban algún tipo de dinero a las personas que estaban pues seleccionando los diferentes nombramientos para ver si te trasladaban de allá de la montaña a un poquito más cerca donde vivía. O las personas que acababan pues de subir el rango, ver cómo podían entonces ellos acceder a una posición mejor, pero a través de mordidas, a través de conocer a fulanito, fulanita, y este sistema acabó totalmente con eso. Y eso es precisamente lo que tú dices, o sea, le estoy pagando a una persona 5.000, $7.000 mensuales para que vaya y me corrompa el sistema y se llene más los bolsillos todavía. O sea, que esa persona que gana 7.000 realmente pudiera estar hasta en $20.000 mensuales con todo lo que cobra, poniendo personas, poniendo y quitando puestos de aquí para allá, asignando, qué sé yo, al mejor postor. Entonces, yo no dudo que ese mismo sistema corrupto eh, funcione también en otro tipo de instituciones donde las personas que quieran trabajar en esos ministerios pues tengan que recurrir a este tipo de situaciones para ellos poder tratar de elevarse un poquito más. Entonces, cuando tú creas un sistema basado en el mérito, basado en lo que dice la norma, porque la norma es clara, tú te gradúas, te dan tantos puntos, tú sacas una maestría, te sumas tantos puntos, tú vas y te actualizas, tú das tus cursos en verano, vas sumando puntos y eso al final te tiene que dar la facilidad de optar por una posición un poquito más alta, ir mejorando, ir ascendiendo el escalafón dentro de tu organización. Pero no se hace, o sea, no se mide. Por ejemplo, el tema de los no. educadores a nivel nacional. Pero Eh, Rafa, discúlpame que yo te interrumpa. Rafa, mira, a nivel gubernamental hay un proceso interno que lo generan todas las instituciones públicas.
Cuando tú vas a hacer un nombramiento, tú haces una solicitud al MEF de partida. Para tú sustentar el cargo que tú requieres implementar, tú tienes que sustentarle al MEF el perfil de cargo. ¿Qué es el perfil de cargo? Lo que tú necesitas que ese cargo que diga asistente 1, asistente 2, asistente 3 y ponle el cargo institucional que tú desees para todos. No existe a nivel gubernamental una variable diferente a la solicitud de cargos dentro del MEF. Cada institución le solicita a ellos su descripción de cargo. ¿Qué resulta? El MEF y la Contraloría, una vez que apartan la partida y le aprueban a la institución ese cargo en mención de 5.000, de 2.000, de 3.000, de 600, de 300, del salario que tú quieras, ¿Ustedes no puede. sintieron un temblor o algo? No. No. Yo me está dando el yello o sentí un temblor, pero aquí yo sentí algo. Dale, No ok. tiene una No, ellos mecedora por ahí para que Sí, te pueden vaya a no, decir. supervisar. no, algo O sea, sentí. no existe dentro de la Contraloría y el MEF ese departamento que haga la revisión correspondiente de que este dinero o esta partida para este cúmulo de cargos que vas a nombrar lo estés utilizando de manera eficiente a razón de que las personas que vas a nombrar en ese cargo cumplan con el respectivo renglones. Eso no existe. Ahí hay un bache. Entonces, ¿qué hacen las instituciones? Te piden $2.000, $3.000. Yo fui jefa de recursos humanos. Uno pide y uno Pero muchas trata. veces ni siquiera hay un planeamiento de la institución, ni siquiera de qué cargos necesito y para qué los necesito y cuándo me sobran, porque hay unos que yo puedo tener a veces una necesidad temporal, pero no hay realmente eso. Tú llegas allá y a ti te dicen, bueno, es que el departamento legal tiene 25 abogados. ¿Y qué? ¿Para qué necesito 25? ¿Por qué no 26 o por qué no 22? Uno trabaja. No, porque alguien decidió tener 25. No, eso no puede ser así. O Yo en mi porque van empresa creciendo. yo en mi empresa tengo los abogados que necesito. Y si hay uno que vaya sobrando, vaya buscando trabajo a otro lado, pero no puede ser la forma de pensar yo llego a tener este tema. ¿Y por qué? Porque a la gente el país debería andar tan bien y tener turismo y tener inversiones y tener cuestiones que el último lugar, cuando tú tienes un país que en verdad es tan avanzada, y creo que Ricardo llegó a tener mucho de eso en su gobierno, la gente no es que mataba por trabajar en el gobierno. Allá no es que estaban los mejores salarios estaban en la empresa privada. Entonces, lo que tú quieres es que un gobierno permita que hayan inversiones, porque cuando ¿qué pasa cuando tú haces un tren, por ejemplo, de aquí a Chiriquí? Claro, van a haber las empresas que trabajan alrededor del tren y de aquí a David van a haber muchas empresas a lo largo de todo el recorrido que va a tener que ver con eso y la logística de eso. Pero detrás de eso, ¿tú no crees que se va a mover el día de mañana una actividad agrícola que va a poder traer sus productos más rápido, una actividad turística, porque yo voy a poder ya pasar un fin de semana perfectamente bien a Boquete o a Volcán o a cualquier lugar o incluso en algún término medio en las playas de aquí, porque me voy a poder movilizar muy rápido? El turismo dinamiza eso. ¿Y qué va a pasar alrededor de eso? Alrededor de eso, en las paradas van a haber restaurantes, van a haber temas de transporte, van a haber temas de eso, porque todo eso se desarrolla alrededor de eso. Entonces, si esto se desarrolla, esa parte no la va a hacer el gobierno. El gobierno hace la parte en la mitad, pero el tipo que puso el hotel, porque ya está cerca de... Esa es inversión privada. Exacto. Y ese tipo seguro va a empezar a tener gente con salario. ¿Y qué tú haces cuando tú, por ejemplo, pasaba aquí? Yo no sé si la gente recordará aquí, pero la gente recordará que aquí antes al personal doméstico le pagaban 150, $200 y $250. ¿Qué pasa? Aquí empezó a haber una cantidad de gente que llegaba aquí. ¿Y qué empezó a pasar con el salario doméstico? El salario doméstico no subió en el Código de Trabajo. El salario doméstico subió fue en la realidad. Anda a ver tú a ofrecerle a alguien $300 para ir a trabajar, anda a ver ofrecerle $400, anda a ver ofrecerle 500 y no conseguía. Entonces eso hizo que eso fuera incrementando. Y eso va a pasar con todas las profesiones y con todas las cuestiones. No lo hace. ¿Por qué un abogado en mi oficina puede ganar X cantidad de miles no porque el Código de Trabajo me dice que yo le tengo que pagar eso a un abogado? Si yo quiero le pago $600.
de acuerdo a lo que dice el Código de Trabajo, pero no voy a conseguir la calidad que yo quiero en el precio ese. Entonces, Claro. el mismo mercado te lleva a que cuando hay inversiones, cuando en el país le va movimiento y hay bien, se dinamiza. Y si tú eres una abogada que tú estás trabajando en contrataciones públicas en una institución y tú ganas $2,000, pues, allá en la institución, y mi firma resulta ser que empieza a tener clientes que tienen que ver con temas de contratación pública y yo no tengo abogado que esté en esa área, ¿yo qué voy a hacer? Búscame a alguien que tenga experiencia. Y a mí me van a decir, oye, esta perla está ahí hace tiempo y es la que se mueve y la que se sabe la coma, la Z y todo lo que tiene que pasar. ¿Cuánto te pagan aquí? Vente para acá. Aquí vente acá, que acá te vamos a pagar el doble. Y así funciona el traerte personas hacia el lado de acá. Oferta y demanda. El año 2024, siendo un año electoral en Panamá, asume retos muy interesantes este quinquenio. Alfredo, ¿cómo tú ves el tema, viéndolo como panameño, como un ciudadano? Vamos a apartarlo un poco del tema político porque quiero ver tu postura. Nosotros tenemos, mira, Rafael mencionó el canal de Panamá. A mí realmente el canal de Panamá me preocupa mucho como panameño. México acaba de tirar un canal seco competitivo. Tenemos el problema del agua, el fenómeno del Niño, que en vez de ir disminuyendo, por ahí ha habido chispas de agua, pero ya no es esta afluencia del agua. El agua en la capital ya no es un problema segmentado en la capital. Se viene con un arrastre totalmente de Cabo Tiburón a Punta Burica, en diferentes áreas quizás es más sensitivo, en otras no. O sea, este quinquenio es un quinquenio muy retador. Y nosotros, los panameños, tenemos que ver más después del 1 de julio, quien se sienta en la silla presidencial, tenemos que es el señor José Raúl Mulino, tenemos que visualizar que tenemos todos en conjunto abrigar una responsabilidad de sacar a este barco ya denominado Panamá hacia adelante. ¿Cómo lo percibes tú con estos retos importantes? Imagínate, no he tocado educación, no he tocado salud, pero me importa mucho el tema del canal de Panamá, que es una fuente de ingreso importante, que impacta, que nos impacta a nosotros. Mira, en efecto es así en una familia, en una sociedad, me refiero a una sociedad comercial, o sea, en un negocio. Si yo estoy peleando con mi socio todos los días en el negocio, mi negocio no va a prosperar. Si yo tengo que llevar un negocio familiar y estoy todos los días peleando con la gente de mi familia, no va a ser posible. Y ahí es donde yo creo que la madurez de un tipo como José Raúl Mulino hace mucho, y es lo que te decía a veces. No se trata de que nosotros no tenemos gente que nos cae mal, gente con lo que no nos queremos tomar ni un café. No se trata de que eso, se trata de que es lo que te puse antes. Si tú estás en una misa o si tú te tienes que comportar. Aunque veas al tipo que te cae mal, tú no puedes ir ahí a agarrarlo a piñazo porque estás en la mitad de una misa o porque estás en la mitad de una cena familiar, no vas a hacer eso porque vas a dañarte en el resto de la familia. Cuando tú eres un presidente, a ti te toca comportarte un poco así. Y para arreglar los graves problemas que vienen en este país, hay que bajar los odios, hay que bajar esta rabia, aunque muchas veces nos toque tragar a nosotros hondo algunas cosas, porque hay que traer a Panamá unido a trabajar sobre un objetivo principal. A mí el tema de México no me preocupa tanto que ellos hayan decidido vamos a hacer un canal seco, y te explico por qué. México son más gordos que nosotros, pues. Nosotros tenemos la cinturita chiquita, Panamá es mucho más delgado. Así que no es algo que nosotros también como panameños no pudiéramos hacer también. Nosotros también pudiéramos adecuar el tema de ferrocarril de nosotros, ampliarlo, mejorarlo, hacerlo una cintura logística que nos permita hacer una serie de cosas. Y también, como al inicio, es como cuando tú tienes una pizzería y después abrieron otra. No es que la primera va a desaparecer, te va a tocar competir. Nosotros somos el Canal de Panamá y ahora tenemos una especie de monopolio del tránsito del Atlántico al Pacífico. Eso no significa que cuando abra una competencia nosotros vamos a quebrar.
Tenemos que aprender a ser más competitivos y a lo mejor tenemos que ampliar nosotros otra ruta y nosotros al final de cuentas tendremos que competir en eso. Me preocupa el canal, yo pienso que va a salir de sus problemas, nos va a tomar unos años este tema de que no hayan hecho las previsiones para precisamente estos temas de agua, de ausencia de agua que estamos teniendo, pero eventualmente como panameños los vamos a poder manejar ese tema en un par de años. Me preocupa decisiones fuertes que hay que tomar en Panamá, por ejemplo, en materia de seguridad social, en materia de hay que amarrarse los pantalones con los temas de la planilla estatal, no estos temas de auxilios económicos como se regalan. Exacto. Y si la gente los está esperando, no creo que deben esperarlos. Todos esos temas son temas que hay que abordar. Hay que abordar el tema justicia. Hay que corregirla, hay que adecuarla, hay que hacerla eficaz, rápida, hay que traer inversiones a Panamá. Y sí me preocupa lo que estoy viendo, porque cada vez que nos vamos acercando a ver posiblemente a José Raúl en la presidencia, vemos que van saliendo nuevos conflictos. Entonces vemos que Panamá pierde el grado de inversión. ¿Me entiendes? No es lo mismo. Panamá no es lo mismo ir a pedir. Panamá no ha perdido el grado de inversión. Una de las 3 calificadoras más importantes de riesgo a nivel mundial nos bajaron el grado de inversión o nos bajaron la calificación de riesgo de nuestra deuda soberana. Sin embargo, todavía nosotros tenemos 2 calificadoras que mantienen nuestro grado de inversión. Ahora, sí, yo pienso que va a depender muchísimo. Déjame nada más hacerte ahí una precisión, que Panamá, a mi juicio, perdió el grado de inversión ya hace un rato. Y te explico por qué. La última contratación de deuda que hizo el país lo hizo a 7 y tantos %. A ese es el porcentaje que le prestan ¿me entiendes? Tú cuando vas a buscar plata como país, ¿verdad? Tú puedes ir para comprar tu casa, por decirte algo. Tú puedes ir al banco y entonces el banco te va a prestar a cierto porcentaje. Pero tú puedes ir a una financiera y te va a prestar un porcentaje más caro. O puedes ir a el hindú, bueno, para no decir hindú, puedes ir a donde las personas que el prestamista, pues, y ese te va a prestar mucho más caro. Panamá ya está pidiendo plata al precio que le dan a países que no tienen una alta credibilidad. Entonces, Panamá, para muchos inversionistas, lo están viendo como un país que no es tan confiable como antes para pagar sus créditos. Y entonces nos están subiendo los intereses. Y cada vez que a ti te suben los intereses, es plata que tú dejas de utilizar para hacer obras, para hacer una serie de cosas. Entonces, a mí sí me preocupa ese tema, porque hace también más difícil el crédito, porque cuando ya la gente dice, oye, tú estás bien endeudado. Claro. No, mira, tú estás... Pero ¿cómo tú solucionas una serie de cosas? Estos temas económicos y la manera en que se maneja la bolsa de valores a nivel internacional, al igual como se manejan los bonos o la deuda soberana que emite el país para apalancarse y desarrollar... Espérate. Ahí alguien puso saludo Cheyo. ¿Quién? Sí, espero que no me estén confundiendo con Cheyo Galvez. No. Estoy gordo, pero no tanto, no sé con quién fue eso, pero ese saludo Cheyo, espero que sea para Cheyo, mi hermano allá, pero no, claro. Es más flaco que Cheyo. Entonces, mira, ¿por qué te digo yo que todavía no lo hemos perdido? Porque, bueno, de las 3 calificadoras más importantes a nivel mundial, una nos bajó el grado de inversión. Las otras 2 todavía nos mantienen el grado de inversión, y eso nos da todavía algún tipo de oxígeno o algún tipo de esperanza. ¿Qué sucedió hace poco? Salió una publicación, creo que fue en la prensa, en donde José Raúl Mulino, según la prensa internacional, era el que iba liderando las encuestas para ocupar la presidencia de Panamá. Varias. Grupo Rockefeller y todo lo demás. Como Reuters, Bloomberg, Standard & Poor's, Moody's y todas estas empresas que manejan lo que son las bolsas de valores a nivel mundial, esparcieron esa noticia y dijeron, hey, este que está ganando ahorita, el que va arriba, este lo puso Ricardo Martinelli. ¿Se acuerdan de Martinelli? El que hizo el metro, el que obtuvo el grado de inversión para Panamá, el que tenía Panamá en el mapa como lo tiene hoy Bukele. Bueno, ese
es el que tiene a Mulino hoy ganando Sí. las elecciones. ¿Y qué sucedió? Ciertamente el mensaje puede ser el correcto para las calificadoras. No, pero en ese momento, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con los bonos de Panamá? ¿Sabes lo que sucedió? Los bonos de Panamá se dispararon. Es decir, más gente o más inversionistas empezaron a comprar los bonos de Panamá. Es decir, correcto. Eso empezó con la noticia de José Raúl, claro, entonces, de las encuestas. Entonces, eso te da a entender a ti que, claro, ya hubo una calificadora de riesgo que te bajó el grado de inversión, pero tienes dos todavía que no lo han hecho, y solamente una noticia, una publicación, una sola publicación, porque fue un solo, que es uno de los principales medios o uno de los principales periódicos que revisan los inversionistas a través de estas plataformas donde se transan los bonos soberanos del país, como lo es Bloomberg. Esas noticias te salen arriba en primera plana. Y ese tipo de percepción, ese tipo de noticias, entonces le da como un respiro a los inversionistas y le dice, espérate, este tipo que estaba corriendo detrás de Ricardo, es el que está ganando, yo tengo que aprovechar eso, porque si el tipo gana y yo compro ahorita barato, adivina qué va a pasar con mi bono cuando voy a ganar plata, gane. Claro. Sí. Cuando ese señor gane, el grado de inversión va otra vez para arriba, porque dice, no, este viene apalancado de Ricardo. Y los bonos vuelven a subir. O sea que no hemos perdido del todo el grado de inversión y tenemos esperanza. Y eso que sucedió, y eso no pasó en Panamá, eso pasó a nivel mundial en las bolsas de valores, a nivel mundial. Claro, porque entiende una cosa, cuando estuvo Ricardo Martinelli, no solamente es que se logró el grado de inversión, no solo es que se logró tener una cero tasa de desempleo desde el punto de vista de cómo se mide, no solamente es que se logró el mayor crecimiento de América durante todos los años que estaba. O sea, Ricardo fue un fenómeno económico, no solamente en Panamá, si no me equivoco, también fuimos el país que más creció en PIB a nivel mundial. PIB per cápita. 100%. Entonces, Ricardo fue un fenómeno de carácter. Obviamente te va a disparar. Claro, Ricardo fue un fenómeno. Fue un fenómeno económico que, ya te digo, fue más allá de Panamá, cruzó fronteras. Y por supuesto, eso es el equivalente a que nosotros tres que estamos en este chat ahora mismo, que yo soy un botarata de plata y contrato, planilla y tal y cual, y tú eres otro, ¿verdad? Y resulta ser que ella es conocida por ser seria, por ser cuestiones, y de repente dice, no, ya van a quitar a Alfredo de la gerencia, a quitar a Rafa de la gerencia y va a ser ella la que se va a encargar. Oye, la gente coge calma. La gente dice, al fin llegó eso. Entonces nosotros hemos tenido años que Panamá está contratando deuda para planilla, y te están diciendo, oye, no estás ganando lo suficiente para pagar planilla y tú lo que haces es contratar más planilla. O sea, eso obviamente es como decir, oye, 2 más 2, no, pero bueno, lo que pasa es que 8 por 4 es 40, ¿no? Entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer José Raúl para ponerle esos candaditos a esos grifos para que durante la administración nosotros podamos mantener porque no es solamente mantener unas finanzas estables, sino es que tú tienes que generar ingresos, tienes que atraer inversión extranjera. ¿Y cómo se atrae inversión extranjera? Invirtiendo. Si el Estado no invierte, los inversionistas no van a venir, porque el principal inversionista, y lo demostró Ricardo, la principal forma de generar confianza a nivel internacional para los inversionistas es que el panameño invierta, y cuando vengan esos inversionistas, los inversionistas sientan que el Estado también tiene el mismo nivel de riesgo que tengo yo. Entonces yo me siento protegido. Claro. Pero si yo soy el que estoy invirtiendo y el Estado no está haciendo absolutamente nada, sino gastando, al final va a pasar lo que está pasando hoy. Pero nadie hay algo importante, quiere invertir, ¿verdad? porque dice, ¿yo para qué voy a invertir si aquí el gobierno no invierte nada? No, pero para que un inversionista venga a este país y apueste por Panamá y por el renacer, porque lo voy a denominar así, el renacer de un país hacia un futuro próspero, lo primero que hay que hacer es poner orden en la justicia, porque aquí nadie se va a atrever a venir a poner un real en esto donde yo no tengo la seguridad jurídica, donde tenga esa confianza. Me peleé con el presidente, me quita la empresa. Ya. Exactamente.
Ya, entonces eso nada más una espanta. llamadita y adiós todo mi dinero. Entonces ahí es la primera arista en donde nosotros, para poder atraer esa inversión extranjera, tenemos que dar un pie de causa firme en poder asegurarle que usted viene a nuestro país y que usted no va a vivir lo que hemos vivido nosotros en cuántos años con los casos, pinchazos y etcétera, que los tres lo conocemos muy bien. O sea, porque Sí. se lo hicieron a Ricardo. ¿Y quién asegura que a mí, que vengo de España, que vengo de Europa, que vengo de Sudamérica, Pero no solamente a Ricardo, lamentablemente a cientos de empresarios también, a cientos de ejecutivos que no son empresarios, en donde aquí no hubo una seguridad jurídica, no la hay todavía una seguridad jurídica. El mensaje es confuso a la fecha, en este momento, de qué estaré haciendo, porque imagínate que si nosotros hubiéramos tenido una corte que se hubiera manejado de una manera vertical y sin tener, nadie aquí estuviera ni preocupado de que alguien se fue a poner un papel en la corte. Ahora nosotros tenemos que estar preocupados en este momento de si ese papelito... Sabes que sale un publicado, cada vez que sale algo, todo el mundo queda ahí. No, es capaz de hacer, de si ese papel es capaz de hacer un fraude electoral. Es que pese a que aquí un procurador de la nación ya haya dicho que es constitucional, pese a que los magistrados del Tribunal Electoral ya dijeron eso, pese a la Cámara de Comercio. Alfredo, tú que palpitas en las redes sociales y que palpitas de una manera muy pasional con la gente, que me imagino que te abordan, te preguntan en la calle. O sea, aquí cada vez que el equipo legal de Ricardo hace una acción, genera una acción legal, te juro que todo el país completo quedamos con los pelos hinchados, o sea, entonces quedamos aquí, ¿qué está pasando? ¿Va a pasar algo? O sea, el nivel de ansiedad que nosotros hemos vivido, porque muchos dirán, no, eso solamente en los RM, no señores, aquí es a nivel país, que nosotros ese nivel de ansiedad y de expectativa que vimos es la parte más injusta que este país merece, y lo estamos haciendo el día que te puedan hacer a ti, olvídate, Ricardo, un momento. El día que a ti te puedan hacer un caso, ¿verdad? En donde simplemente te pueden decir, yo considero que tú eres culpable de XY delito, ¿verdad? Y yo tengo un papel con una huella de un testigo protegido que dice que tú lo hiciste. Y yo digo, ¿qué es lo único que voy a decir yo como abogado? Tráiganme al testigo. Ponle las capuchas que tú quieras y ponlo allá, cámbiale la voz, pónmelo en un monitor si tú quieres, pero tráeme al testigo. Pero yo tengo que hacer. Cuando a ti te pueden hacer un caso sin traerte los testigos, la justicia se desbarató. Cuando a ti aquí habían términos para una casación y te la pueden cambiar los términos de la casación a lo que le dio la gana al magistrado ese, obviamente eso es un tema. Cuando aquí cambian un expediente, te dan uno distinto digital, y yo llevé notario, llevé al Colegio Nacional de Abogados, lo filmé y hice que el informe secretarial de ellos diga que el expediente es distinto. O sea, no es que... Y aún así ellos fallan una casación. Cuando no te dejan presentar recursos, no te permiten ver el expediente. Ya, cuando uno tiene eso como abogado, es como cuando tú tienes un árbitro en la cancha que tú ves que tú lo estás viendo, que el tipo patea la pelota hacia la portería y dice gol. Y tú dices, espérate, árbitro, si usted fue el que pateó la freaking pelota. Y el tipo se está haciendo el huevón, en buen panameño. Entonces tú dices, espérate, no. Y después tú ves que él agarra, empuja a un jugador y él le saca la tarjeta roja a ese jugador. Entonces, ¿cómo tú vas contra ese árbitro? Y yo te digo lo que yo hago como abogado cuando yo tengo eso, que es el árbitro, y el árbitro es peor que el equipo contrario. Entonces, ya cuando cuando el juez tomó la decisión de ser el peor fiscal, lo único que nos toca a nosotros es hacer lo que yo hice cuando yo tenía una funcionaria que me dice a mí que ya no va a enseñar el expediente porque ella tiene órdenes superiores. Yo me acuerdo de ese video. Claro. Entonces, cuando a mí me llamó Carrillo esa mañana y me dice, Alfredo, no nos están permitiendo presentar escritos, no nos enseñan el expediente, no enseñan la sentencia, yo no sé. Bueno, yo no sé. Yo creo que ese video va a quedar para la historia y no nos hizo nada, ningún... Claro, porque es que la gente, imagínate que tú le digas a una persona que tú tienes que defender sin ver el expediente, que no te enseñan una sentencia, que no te enseñan porque no le da la gana. Le pregunté ahí si había una ley que dijera algo sobre eso. Dime, pues, ¿cuál es la ley que te permite hacer esto? No, yo tengo instrucciones superiores. ¿Y de quién? Imagínense, la licenciado. Y yo lo único que yo estaba feliz porque yo tenía aquí mi teléfono puesto aquí en el baño y yo digo, bueno, sonríe, güey, puta, no porque estás en cámara escondida. Ella no sabía que tú Perdón por la que tú estabas aquí con el celular. No, porque es que yo pregunté primero.
Y cuando yo fui pregunté primero, ya me habían dicho 2 o 3 veces que es que lo que pasa es que había XY funcionaria, la jefa del despacho, la que tenía que decir. Yo, bueno, tráigamela pues. Entonces cuando la vi venir, yo, espérate, esta va directito. Yo hoy a ti te hago popular, hoy tú vas para todos lados, así que sonríe, desgraciada. Y cuando esa señora ya vaya a hacer su show, haga lo que quiera. Mira, como tú dices, esto lo hace uno. Cuando tú tienes esto en el partido, lo único que tú haces es que las gradas vean eso. Porque cuando las gradas ven eso, aunque el árbitro te cante que el otro ganó el partido, de alguna manera el público que está afuera te va a aplaudir a ti, te va a aplaudir por honor, te va a decir tú hiciste lo correcto y sabemos que el árbitro hizo lo indebido. ¿Y sabes cuál es ese honor para nosotros? Yo el otro día le decía a Ricardo, mira Ricardo, tú sabes que es una de las grandes satisfacciones que yo me llevo de este caso tuyo como abogado, que a pesar del resultado que hemos tenido, que sería una cuestión. Tú sabes que a ti te han dicho en esa sentencia que tú eres un lavador de dinero. Esa sentencia dice de esos magistrados que tú eres un lavador de dinero. Y tú sabes que te la hicieron sin los testigos, sin ira, sin permitirte nada y tal y cual. Y nosotros hicimos un juicio en el que el perito ese tuvo que decir que tu plata venía de tu cuenta bancaria. Todo eso lo vio el país. No importa lo que dijo el árbitro. Si tú fueras a ser tú que ahora estoy hablando contigo, y tú vas a hacer una campaña política, tú quisieras tener un lavador de dinero al lado tuyo. No, ¿verdad? Porque el pueblo no se comió el cuento del juicio. Entonces, a pesar de que le han dicho eso a él en la corte, el pueblo no solamente es que lo está aceptando, es que el pueblo iba a votar con él. Y no solamente iba a votar con él, es que ahora es la imagen de campaña del otro candidato a quien él designó en su momento como su vicepresidente. Y ese es el mayor honor que nosotros podemos tener como defensa, que en un momento dado el pueblo se levante y vote en favor de él. Porque eso es decirnos a nosotros como abogados que peleamos lo mejor que pudimos, decirnos esto, yo pueblo, yo lo considero ese un juicio injusto. Yo pueblo, yo no creo en ese juicio que le hicieron esas 5 personas que hicieron una componenda en este país para que él no corriera como presidente. Y yo siempre le digo a Ricardo, ese para mí es tu juez. Para mí el juez que tú tienes, ese es tu pueblo. Ese es el que va a decidir, si siempre se lo decía incluso cuando estábamos antes dentro de la campaña, ellos van a decidir si tú eres bueno o malo. No lo va a hacer esa juez que todos sabemos de dónde salió, para qué la trajeron y cómo la trajeron a hacer. Mi trabajo ya, cuando llegó diciembre, yo vi que cambiaron los términos de la casación y que se atrevieron a hacer eso. Yo le dije, ¿cuándo tú me habías visto a mí antes tan activo en temas políticos? Bueno, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque yo le dije a Ricardo, no, espérate. Esto se trata de lo que están haciendo los que tienen el poder político. No buscas también para defenderte a ti. También los temas del país. Pero así yo tenga que ya buscar cada freaking voto, hasta eso hace parte de mi relación abogado-cliente. Yo voy a convencer a la gente de que a ti te hicieron un juicio indebido y voy a ir a buscar ese voto donde tenga que buscarlo. Y además de eso, me tocó hablar con alguien como José Raúl Mulino, que José Raúl Mulino, tenemos no sé si la bendición o la maldición, pero de que él también tuvo que vivir un proceso judicial político, armado, vulgar, con una fiscal Zuleika Mur, que todo el mundo sabe quién es, y él está clarito. Él está clarito. Yo no tengo que convencer al próximo presidente de lo asqueroso que se comportan ciertos fiscales. José Raúl me dijo a mí, yo vi el juicio completo. Qué honor para mí que él haya visto el juicio completo. Yo no tengo que convencerlo. Ahí él escuchó al perito del Estado decir la plata de Ricardo Martinelli salió de manera correcta de su cuenta. Él escuchó a ese perito cuando fue y dijo, jamás he visto ni una sola acción del Panamá América, ni una sola, no he visitado el Panamá América, ni sé dónde es, no he visto un libro contable, no he visto un libro de acta, no he visto nada. Entonces, a pesar de eso,
El árbitro hizo lo que le dio la gana, porque el árbitro es la contraparte. Y ahora lo están viendo más claro que nunca. Ahora cuando empiezan, ahora ya Ricardo se fue. Y aquí teníamos a un par de periodistas, un par de televisoras y un par de medios digitales, que todos sabemos cuáles son, y que hace un mes y medio era el Diablo y Ricardo. Esas eran las peores personas del mundo. Y ocupaban sus titulares. Pero fíjate que de un mes para acá, en esa misma gente conveniente, ahora es el Diablo y Mulino. Ahora, como Mulino está arriba en las encuestas, como no hay una sola encuesta que no lo muestre 20 puntos arriba. Se olvidaron de Ricardo. Se olvidaron de Ricardo. Ahora es Satanás y Mulino. Y eso lo van a tener que hacer. Pero ya son tan obvios y tan bestias que cada vez que lo que hacen es darnos más argumentos de que en efecto esto fue una persecución mediática, política y económica en contra de un grupo que se cree dueño de Panamá y que piensan que pueden hacer lo que les da la gana. Y no lo pueden hacer con José Raúl Mulino. Y ojo, caben en este país, pueden invertir en este país. Nadie los va a perseguir en este país por invertir en este país, pero tienen que darle espacio al resto del país para que el resto del país también pueda hacer, porque el país no es solo de ellos. Entonces, yo sí quiero ya dejar claro, porque creo que ya hemos sido súper extensos, que hay gente que tiene que estar hasta dormida en este live. Están súper activos. Pero lo que sí quiero dejar claro, mira, hay una diferencia entre persecución y justicia. La persecución nace desde un órgano ejecutivo que se cree con capacidades que no le da la Constitución y pone su Consejo de Seguridad y contrata medios de comunicación y hace cuestión para llevar resultados dentro de la justicia. Eso no es justicia, eso es una persecución para acabar con mi adversario. Si yo tengo que decir algo que yo creo que defenderé siempre como abogado, porque pasará el gobierno de José Raúl Mulino y el día que acabe el periodo de José Raúl Mulino acaba la presidencia, yo sigo siendo abogado. Entonces, yo sigo siendo abogado. Yo no puedo dejar que a mí me toquen el sistema de justicia a la conveniencia de quien sea, ni siquiera José Raúl Mulino, ni siquiera Ricardo Martinelli, y era un punto que siempre teníamos en conversación. Aquí, al que vayan a juzgar, quien sea, hasta enemigos de nosotros, yo lo que sí, obvio, lo que sí le vamos a enseñar es que donde yo vea un fiscal de un enemigo mío, lo que sí pueden estar seguros es que yo les voy a mandar 200 videos míos de capacitación, de cómo hacer las cosas bien, cómo buscar las pruebas, dónde buscarlas, etcétera. Pues hasta ahí la vamos a jugar para que el tipo estudie y sepa cómo iba su caso. Pero yo no quiero nunca que aquí tengamos que tener detenciones arbitrarias, que aquí haya que detener gente sin un juicio, que ya los jueces yo no quiero eso para mi país. ¿Y sabes por qué? Yo duro un año, o 5, o 10, o 20, o 50, no sé cuánto duro. Pero yo no le quiero dejar eso a mis hijas. Y esto no acaba en 5 años. Y por eso este discurso te lo hago ahora, porque va a ser mi mismo discurso igual si el día de mañana me toca ir a la oficina de José Raúl Mulino a decirle, hey, aquí en esto nos estamos equivocando. Esto no puede pasar en Panamá. O sea, esto yo tengo el carácter suficiente para hacer eso y más. Pero yo creo que ellos tienen la convicción, porque ya lo vivieron. Y ellos saben que aquí hay temas de gente que el Ministerio Público tendrá que buscarle las responsabilidades. Y ojo, eso tendrá que pasar. Y eso, feliz que pase. Pero sabe que el trabajo de un gobierno no es ponerme a perseguir. El trabajo de un gobierno es cómo hacemos que en Panamá haya más plata, cómo hacemos que haya mejores medicinas, cómo hacemos que haya eso. Y es el trabajo del procurador es ir a hacer de allá. No el mío es administrar, correcto. Entonces, el trabajo mío es cómo hacemos el tren, cómo hacemos que venga más gente por los aeropuertos, cómo hacemos que los cónsules promocionen mejor el país, cómo hacemos una mejor campaña para turistas en Panamá. Oye, mira, cómo hacemos que yo no sé qué van a hacer, Alfredo, yo no sé qué va a hacer José Raúl, yo no sé qué van a hacer cuando lleguen al gobierno, pero yo quiero que ese metro llegue a Volcán. Yo no sé.
Bueno, hay que ver el día de mañana cómo esos temas son rentables, porque a mí también me gustaría que llegara hasta mi casa del Valle, pero son temas obviamente de rentabilidad, pero fíjate, cuando hay la demanda de temas, porque fíjate, Boquete fue un Tuvieron tren, distrito tuvieron que, tren. que, que creció muchísimo a punta de inversiones extranjeras. Y ojo, la inversión extranjera hay que saberla también regular, no puede llegar cualquiera a hacer las cuestiones, pero hay buenas invitaciones. Hay cosas aquí como, por ejemplo, eh, fíjate, hay gente que vende software, ¿verdad? Y tú para vender software, para vender temas de videojuegos, para vender temas de aplicaciones, para vender temas de recursos digitales, cursos digitales, una serie de cosas, tú no tienes que venderlo estando en un país. Lo puedo vender desde aquí a Argentina, Alemania, a donde me dé la gana. Y hoy día hay hasta traductores de inteligencia artificial. ¿Qué te quiero decir? El otro día escuchaba a Bukele y Bukele decía en una frase muy sencilla, decía, tú sabes en cuánto se vendió WhatsApp, la aplicación WhatsApp, que hicieron dos pelados que tenían 28 años. Esa aplicación se vendió en 28 mil millones de dólares, 20 y pico mil millones de dólares, no recuerdo si eran 28. Y dice, ¿tú sabes lo que eso hubiera dado impuestos en El Salvador? Esos dos pelados nada más. Esos 20 y pico mil millones eran más que el Producto Interno Bruto del Salvador, decía él. ¿Y tú sabes por qué no fueron dos salvadoreños los que crearon WhatsApp? Porque nosotros en El Salvador no enseñamos temas de innovación digital, no enseñamos temas de programación, no enseñamos temas relacionados a todo lo que tú puedes vender a través de las redes y que hoy día se consumen aplicaciones. Aquí la gente las consume en el celular de una vez y te la pagan por la Play Store y por también de App Store, también de Mac. Pero eso son cosas súper bien pagadas en donde tú desde Panamá le puedes vender al mundo. Y quién sabe, nosotros podemos tener gente muy talentosa. No, Mayer no necesariamente el único que tenga la capacidad aquí tecnológica. Hay muchos pelados que son unos. Y si esa gente, en vez de eso, precisamente esos auxilios económicos, que envía un auxilio económico Redireccionarlos a donde realmente te pudieran dar un casi rédito. $300,000 para que una persona aprendiera inglés. Yo digo, yo te juro, esa vaina de verdad que a mí por esa vaina yo no puedo estar de funcionario de nada, porque a mí me dicen a mí, no, procesa el que voy a procesar, le entro a cachetar, o sea, no tengo ni siquiera la paciencia para eso. Entonces, $300,000 porque van a estudiar inglés. Entonces, esa plata puesta en Todavía si lo aprendiera, Alfredo, todavía si lo aprendiera y regresara a sí, Panamá. seguro no sabe decir ni what my name. O tú sabes, a redistribuir ese conocimiento. Pero imagínate esa plata que tú viste hoy puesta en todos estos auxilios económicos, en todos esos que puestan, y que fuera aquí una academia para estudiar temas tecnológicos, para que la gente de nosotros estudie programación. Hubiéramos tenido, no sé yo, 1,000 programadores o 1,000 las cuestiones que estuvieran ahora mismo haciendo plata. Y tú sabes que a mí me parece Panamá. Que ya Panamá tiene más o menos como que una previa de lo que se necesita. Si tú te vas a la ciudad del saber, eso es un campus interesante, donde se pueden desarrollar muchas cosas. Es otro mundo. Pero como que siento que como que no hemos dado el paso. O sea, es el mismo tema que seguimos tratando, es lo mismo que llevo diciendo yo en el Team RM durante estos últimos 4 años. Tú sabes, para mí, ¿cuál es el problema más grande que tiene Panamá? Y esto lo he dicho millones de veces. Para mí el problema más grande que tenemos nosotros no es la corrupción, no es la deuda externa, no son los problemas o los conflictos que tengamos nosotros entre nosotros, sino es la incapacidad que hemos tenido nosotros durante los 100 años de vida republicana de ponernos todos de acuerdo como país y decidir qué queremos nosotros para nuestro país, a dónde queremos llegar nosotros. Ese, para mí, es nuestro principal problema. Sí, mira, déjame que tengo que ponerle batería, que acabo de ver que se me puso la pantalla más. Pero ya estoy. Ajá, listo. Ok. Mira, en los temas de tecnología, yo, por ejemplo, tengo una hija que tiene yo lo que yo considero que es un potencial, le gusta eso.
y fui a buscar aquí quién podía dar buenas clases de robótica y de temas relacionados a eso. Y he dado vuelta y no he conseguido. Entonces, no he conseguido algo que realmente sea como para proyectarla a ella a nivel mundial o lo que sea, tal. Y yo te juro, esa niña desde que estaba chiquita venía porque como yo soy divorciado, a veces me quedaba yo con ella solo. Y entonces, por supuesto, cuando ella se metía en sus videojuegos era como mi momento de descansar. Y me acuerdo que ella a veces me pedía, papá, que no sé cuánto, que necesito una vaina para los Sims y para no sé cuánto y para hacer vaina tal. Y yo, ¿para qué tú necesitas de plata? ¿Para qué? Nada, que papá, que voy a hacer tal cosa, voy a hacer una vaina que te voy a hacer, te voy a dibujar a ti y te voy a hacer una casa y te voy a hacer una cuestión. Y yo vengo y le pongo la tarjeta de crédito y le pongo la vaina, está para que hiciera la vaina. Oye, y yo no te miento, esa peladita del carajo tenía 5 o 6 años con esa vaina y yo de repente llego a ver, me dice, ven papá para que veas la casa que te hice. Y yo llego a ver y había un muñeco hecho por ella que era igualito a mí, pero era igualito a mí y había hecho una casa con cocina, coño, la mierda, la peladita del carajo. Y ella tiene esa vena, que le gusta esa vaina en la parte tecnológica. Entonces, claro, entonces yo agarro, sí, y de chiquita, y quién sabe, porque de chico me fui con las dos. La mayor mía le lleva 3 años, en ese tiempo ya tenía 4 años, la más chica tenía un año y medio, 2 años, y nos fuimos de viaje. En ese tiempo no había ni siquiera los iPhones, había un iPod, los famosos iPod. Y entonces yo voy saliendo en Tocumen, y como voy saliendo en el área del Duty Free, bueno, ahí cuestan un poquito menos supuestamente, porque creo que al final de cuentas nos traban igual, pero supuestamente cuestan un poquito menos los equipos, y yo vengo y le voy a comprar a mi hija de 4 años, le voy a comprar un iPod. Y entonces estaba ese juego que te correteaba un gorila, no sé si te acuerdas que ibas como corriendo por una vereda y tú hacías así, y te quitabas y te vaina. Bueno, le compro uno para mí y me dice la chiquitita, papá, yo quiero uno. Y el mío. Y yo decía, no le voy a comprar tecnología tan chica, porque tenía en ese momento el conflicto que si la tecnología, pero ella tuvo la suerte que ese día yo había leído un artículo que decía que estaba en este debate si le dabas tecnología o no a los niños, y entonces los que alegaban a favor decían, pero es que estos niños van a vivir con la tecnología. Entonces es bueno que la tengan desde el comienzo, porque eso entonces lo van a tener natural el día de mañana, porque esta gente va a vivir una vaina en donde las neveras le van a hablar, van a tener la inteligencia artificial, van a pedir toda la vaina. Así que yo había leído el artículo, así que ella se salvó, y ese día le compré el otro iPod a ella. Cuando llegamos al destino, estábamos en el cuarto, estaban las dos camas, y yo estoy con mi hija mayor, tratando yo con ella, haciendo la vaina del mono, y la vaina del mono correteándome, y la vaina tal, y yo matándome, y vaina, y yo de repente agarro y tenía como 30.000 puntos, yo me sentía que estaba haciendo, y yo miro así a la cama, miro a la cama al lado, y veo que mi hija está así, la chiquitita, está así dándole al aparatito para aquí, para allá, está tranquila, y yo digo, ay, qué linda, está tratando la pobrecita de imitarnos lo que estamos haciendo acá. Y me fui, me cambié, y yo me estaba matando, y tenía como 33 puntos, y yo voy allá, y la desgracia tenía 160 y pico mil puntos, llevaba como 5 niveles más altos que yo, porque esos peladitos nacieron con otro chip. Entonces ella agarra, y lo que sea que yo me complico tecnológico, la televisión, la vaina, tal, lo que sea, ella llega en 3 segundos, agarra y resuelve ese tema. Nosotros tenemos que tener, para los jóvenes que manejan ese tema de tecnología, nosotros tenemos que tener la capacidad de que alguien les enseñe eso, ¿no? Y ahí es donde yo creo que... La tecnológica es una buena universidad, pero siento que hay que invertir de más. Claro, pero la tecnológica, fíjate. No hay salones de robótica en la tecnológica, no. No, y no solo eso, es que mi hija tiene 15 años, todavía no está en tema universitario. Entonces, mi tema es irla formando desde ahora en centros o algo que puedan de alguna manera forjarla para que cuando llegue a la parte universitaria ella ya vaya de alguna manera. Claro. Y te digo, he dado vueltas y eso no hay, ya me puso... Si en Panamá no hay, pues vas a tener que buscar algún tipo de academia virtual donde le enseñen a ella por módulo virtual para que ella pueda comprar por internet los robots, comprar y
Pues no y hay hay otra. eso, pero ella me dice, y ella me dijo, pero papá, yo prefiero obviamente que sea presencial, y me pareció bien porque presta más atención, de alguna Claro. manera está, por lo menos para las fases iniciales. Pero lo que te quiero decir es que al haberlo hecho a título personal la búsqueda y darme cuenta que no hay una gran cantidad de opciones, lo que te digo es que me di cuenta a nivel país hay una necesidad de eso, Un nicho porque muy Sí. hay grande. muchos jóvenes que tienen ese talento, que no solamente es mía, o cantidad de gente, y que le pueden sacar una cantidad de plata a eso que es bestial. Entonces, yo conozco, yo no sé si tú conoces aplicaciones como Sí. Freelancer o aplicaciones que son aplicaciones en donde la gente, Linux es open source. O claro, sea, todo lo que sea open source, y tú lo puedes ellos te modificar. venden a ti, si yo quiero hoy día que me vendan un video, que me vendan, que me hagan un arte, una cuestión de estas cuestiones, yo agarro y lo pido a través de estas plataformas y pago $10, Fiverr. pago $20. Fiverr, por ejemplo, Fiverr es una que funciona con eso. Y hay gente de la India, de Venezuela, de todos lados que te vende a través de ahí. Ujú. Y esa gente se gana 100, 200, $300 al día haciendo eso. Entonces, eso, si tú lo puedes traer para Panamá, porque en Panamá tengan el talento de hacer ese tema digital y lo puedes enseñar a una persona en 6 meses, la persona desde Panamá puede vender aquí a Inglaterra, a Estados Unidos, a quien sea, y pueden Bueno, venderlo. Ya lo hacen. cáete de espalda, Alfredo, cáete de espalda. Nosotros en Team RM le enseñamos y le hemos enseñado a cualquier cantidad de aspirantes políticos cómo hacer sus flyers. Hemos dado conferencias, En Canva, charlas. ¿Ah? Canva, para enseñarles a hacer No, eso. no, en Adobe Express, que son gratis, Sí. son iniciales, para enseñarle. O sea, todos los conocimientos que nosotros tenemos, todo lo que tú ves en nuestra plataforma, nosotros no somos egoístas con eso. Nosotros compartimos el conocimiento, tratamos de ayudar a toda esa gente que quizás tiene una aspiración política, yo quiero ser representante, yo quiero ser alcalde o yo quiero ser diputado, pero adivina, para tú poder llegar a esa posición, tú tienes que conectar con la juventud. ¿Y dónde está la juventud? En las redes sociales. ¿Y cómo tú 100%. conectas con la juventud a través de las redes sociales? A través de artes, a través de flyers, a través de videos, a través de algo que te llame la atención. Ahorita mismo supuestamente estamos viviendo una economía de la atención, le llaman. Entre más Claro. Ok. segundos tú acapares la atención de una persona, ya ganaste. Y eso es lo que Mira, todo el Así si mundo es. yo, se si, pelea. si, si yo te digo a ti, nosotros hemos tenido, yo a veces me da por hacer videos de temas jurídicos y tratar de enseñar Ah, sobre temas jurídicos de cosas que le puedan servir a las personas en su vida. Y te digo por qué lo hice, por qué lo empecé a hacer. Un día lo hice porque no tenía un carajo que hacer. Así que me puse ahí, bueno, gastar tiempo para ver qué esta pendeja que se funciona con las redes, cómo está. Y un buen día me dice una de las personas, licenciado, usted vio que su video, de los asistentes míos que estaban con el manager, usted vio que su video lo vieron 56,000 personas. Y ese era uno de los videos que había puesto. Y yo veo 56,000 personas. Y yo me pongo a ver, 56,000 personas vieron lo que yo vaina iba así. Yo, coño, esa vaina son como 2 estadios Romel Fernández. 2 estadios Romel Fernández viendo la cantidad de pendejadas que yo dije en esa vaina. Digo, no, menos. Entonces, tengo que hacer algo que sea de valor y que a la gente le sirva en su Claro. vida. Y entonces, y si puedo dar un Compartir par de conocimiento consejos, es magnífico. sí, si le puedo dar un par de consejos y que a la gente la llega, bueno, entonces ya listo. Yo tengo ya, creo que son 17,000 seguidores en Instagram, tengo 18,000 ¿cómo se llama? En Twitter, en X, tengo otro poco en YouTube, tengo una cuestión. Y ya cuando a mí se me ocurre que yo grabo un video de 5 minutos y le digo, suéltenmelo en todas las plataformas, quiero que sepa que ya hago bulla, ya cuando agarro, por eso cuando yo vi a esa señora que me estaba diciendo que no me iba a dar el expediente, que no iba a hacer, yo digo, a esta uf, señora, hoy la voy a hacer que la conozcan, hoy la hago popular en su barrio, ese video, pero yo no esta sé, señora no yo se no queda, no sé, me quedo con esta. yo no sé, no te sé decir ahorita mismo cuál fue el alcance de ese video en nuestra plataforma, pero fue bestial. Eso fue bestial. Sí, Eso fue, sí, hay o sea, que, hay que ir. Bueno, chicos, para ir cerrando, ante todo, Alfredo, muchas gracias por compartir con Ah, nosotros, con todos nuestros seguidores, todos siempre, nuestros copartidarios que siempre están muy pendientes de todas las novedades. Mira, nos estamos reactivando con los lives, definitivamente contigo, como dijo Rafael, una noche de lujos. Las puertas y la exposición de las pantallas del Team RM siempre están abiertas para ti.
y para así Igual, nosotros igual en esta acá, en lo lucha que que pueda tú ayudar sabes siempre a que, la orden. muchas gracias. Por ahí dile a don Mulino que queremos conversar con él, Le queremos que conozca el diré, Team RM. le diré, porque sería bueno que uno de estos días coordinemos un live con él, que creo que lo podemos coordinar. Voy a ver qué Maravilloso. día tiene. La verdad que nosotros tenemos la desventaja, que mucha gente a veces no la entiende en este momento, que nosotros precisamente al estar corriendo él sin vicepresidente, yo le digo a la gente, cuando Rux no quiere ir a algún lado, manda a Blandón, cuando Martín no quiere ir a algún lado, manda a Turner, o cuando pero José Raúl tiene que estar en todas, para adelante, para atrás, para un lado, para el Sí, otro, porque está solo en la cancha. sí. Y otro día más adelante, también vamos a coordinar un live con Ricardo, que eso va a esperar un Sería, tema, pero ese sería. live sí va a ser bueno porque él goza esta vaina. Y te digo que de verdad lo No, goza. Él dile se, así, que eh, más lo va a gozar con nosotros en el Team RM. Él así es sabe que que lo queremos. de verdad que mil gracias por la invitación. La he pasado de maravilla, siempre conversando con ustedes, gente muy capaz y de verdad que han hecho todo un trabajo a nivel nacional, el tema del Team RM, haciéndonos sentir a nivel de todo el país. Y bueno, para toda la gente que nos aguantó por esta hora y pico que hemos estado aquí, pues muchas gracias y espero que estén ahí el 5 de mayo firme. Por favor, mire, me permito la propaganda. Claro. El 5 de Adelante. mayo, el 5 de mayo, la parte más importante, después que se vota, el fraude no se hace con la gente que votó, se hace con los que no votaron, se hace con las actas. Entonces, después que votaron, a las 4 de la tarde se van a empezar a contar. El voto es secreto, pero los escrutinios son públicos. Yo le pido a todos nuestros seguidores que estén en los escrutinios, que estén ahí mirando, aunque sea desde la puerta del salón, desde lo que pasa, que tomen foto, video a las personas que están contando, al acta, y que se preparen para mandarnos eso a las direcciones que vamos a hacer. Esta es la mesa 461. Para que si yo tengo alguna discrepancia en algún lado, porque créanme que vamos a tener un equipo súper robusto de abogados ese día, estamos siendo miles de abogados que vamos a estar ese día súper activados para cualquier tema y para defender el triunfo. Así es que le pido, por favor, de verdad, estamos viviendo momentos que son difíciles, pero faltan nada más 24 días y ya vamos, si Dios quiere, entonces a descansar y a poder tener un nuevo país. A todos, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo me despido, Rafael. Aquí está su amiga de siempre, Julie Pinzón se despide. Y para los haters que tanto me quieren y me aman, que decían que me había ido del partido, pues lastimosamente les tengo que decir, sufran, porque aquí está Julie Pinzón, más RM que nunca, y venimos con todo Team RM. Así es. Que pasen bonitas noches, ¿eh? Hasta luego. Saludos para todos. Bendiciones. Muchas gracias por estar con nosotros durante todo este tiempo. Alfredo Vallarino, señoras y señores, y ya nos dejó la primicia de que próximamente tendremos un live con José Raúl Mulino y por ahí viene el live con Ricardo Martinelli, así que prepárense. Venimos con todo, señores. Vamos a cerrar este mes como Dios manda. Así que Así es. estén preparados para lo que viene.